porque siempre he creído que es importantísimo que los jóvenes entren en política. Creo que tienen que entrar de una manera seria, responsable, sistemática, estructurada. Entonces, si pienso eso y no aporto, no pongo mi parte cuando se trata de conversar con ustedes, entonces el discurso sería poco consistente, poco creíble. Así que nada, estoy cansada de estar acá. Para mí siempre es una oportunidad más que para enseñar algo, para aprender. Espero su participación. Yo no soy de dar exposiciones sin la participación de la gente y nada, todas sus inquietudes, preguntas, críticas, ¿okay? Solo recuerden que yo no represento a todos el mundo, porque a mí me cae por todos, entonces nada, así como ustedes no representan a toda la clase política, ¿no? Me pidieron que armara una exposición sobre cómo debe darse el liderazgo en medios de comunicación, o liderazgo político en medios de comunicación. Fíjense que yo no lo tengo tan claro, porque yo estoy del otro lado, ¿no es cierto? Del lado de la persona que pregunta, que se enfrenta a un líder político. No tengo muy claro cómo debieran construir, tal vez Joana lo tenía más claro, un mensaje, cómo construir una personalidad para medios de comunicación. Sí les puedo dar una idea de qué cosa pasa del lado del textor, y en ese sentido creo que puede ser útil, ¿no? Lo primero que les voy a pedir es que hagamos un ejercicio. Si tienen ahí un papel y un lápiz, apunten las dos primeras palabras que se les vienen a la mente cuando ven la imagen que les pongo en la computadora. ¿Está claro? Sí pensamos mucho, así como si estuvieran en sesión de psicología. Dos primeras palabras. Tienen 15 segundos por imagen. ¿Ya está? Ok, siguiente. Si no reconocen o no saben, no reconocen. ¿Ok? Pégalo. Dos palabras. Las que se le ven a la mente y no mientan, o sea, si se les viene a la mente el churro, se pegaron, empiezo por el churro. Lo que se le viene a la mente es un nombre, vale. Eso es un dato importante. ¿Dónde cae? Ahí fuera. ¿Dónde? No digan pues, pero no. Pésimos son, ¿ah? Si van a criticar la política y empiezan haciendo, no siguiendo las reglas, están pésimos. ¿Ah? ¿No? Vamos, y me van diciendo, yo lo voy presentando y digan en voz alta las palabras que se les ocurrieron, las que sean repetidas van a saltar, ¿ok? ¿Alguna otra palabra? Sí, no, mucho abanico. A ver, ¿alguien tiene algo positivo? Anicama. Anicama. Ese es su nombre. Anicama es su apellido, ¿no? ¿Partido político? Fue elegida ¿por qué jurisdicción? O sea, no se les ha puesto en su primera idea que fuera congresista por ICA, ni siquiera su nombre, ni siquiera el partido por el que fue elegido, ¿no? Robacable, anicama, corrupta. En tu amiga no será. Nada más que poner su foto. ¿Quién es? Violador de derechos de las mujeres embarazadas. Acosador. ¿Quién es? A ver, ¿quién no sabe quién es? Levanta la mano, vale, no tiene por qué saber. Vale. Ay, pero si le digo Wilder Ruiz, ¿le suena? No. ¿No?
A ver, ¿quién le suena? A la que votó ¿Alguien sabía quién era Wilmer Ruiz antes del Roche las últimas 2 semanas? la disidencia nomás. ¿Alguien sabía algo de Wilmer Ruiz antes de las últimas 2 semanas? ¿Alguien escuchado su nombre? Yo esta tarde. ¿Y por qué se hizo famosísimo por las últimas semanas? Porque está involucrado en un caso por haber despedido a su empleada embarazada y el Congreso lo acaba de brindar en los documentos. Nada más de él podemos decir, ¿no? También Piura. ¿A quién se les ocurrió Piura entre las 2 primeras palabras que se Piura. También es de no lo asociaste con tu región rápidamente. No. No. Recuerdo cuando vieron su imagen, lo primero que estaban fue pegarlo. A ver, hagamos un ejercicio. Sin embargo, Piura, Juan José Díaz Dios, son las cosas que nos acordamos, o Juan, o Díaz, o Dios, esas 3 palabras nos rondan por la cabeza. Yo siempre le cambio el nombre, Juan Díaz Dios, Juan Dios de Díaz, como de Juan, efectivamente. ¿Qué otras cosas nos acordamos de él? ¿Qué es de qué partido? Fujimorismo, muy bien. ¿Qué más nos acordamos de él? Algo que haya hecho el Congreso, por lo cual era visible. Era vocero del fujimorismo, sí, en algún momento. ¿Alguna comisión investigadora que estuvo en sus manos? Dio información sobre un chiste que salió en Venezuela. ¿No se acuerdan de ninguna comisión de diferente? La comisión López Menéndez. ¿Tuvo un encargo importante? No. Presidente de la comisión López Menéndez. ¿La heredó de quién? Cuando se fue a presidencia, puedes hablar sobre el caso. La heredó de Vitocho porque se fue a hablar con Mala del caso. Tuvo una chamba importante. El primer caso de corrupción importante de este gobierno fue el de López Menéndez y recayó sobre el fujimorismo y recayó sobre él. ¿Lo recordamos por alguna de las cosas que hizo? Nunca llegó un informe concluyente. Nombre. O ideas. PPC. ¿Qué más se le vino a la cabeza? Derechos humanos. Derechos humanos, ¿qué más? Notaria. Alguien se le ocurrió algo negativo, pero negativo en serio. O sea, no. Se les ocurrió se les saltó alguna palabra asociada a comunista, como profesora. pero jodida no es malo, ¿no? No, es jodida. Ya, pero ¿qué es jodida? ¿Eso es malo? No, es una mujer que se loco, ¿no? O sea, pesada, ¿no? Tiene récord que no es de hecho, les cuesta asociarla a una palabra negativa. Y de hecho, la única palabra negativa a la que se le asocia es una que está en el limbo de ser positiva de acuerdo a determinadas circunstancias, ¿no? ¿Qué pusieron en sus apuntes? ¿Qué más? El peor problema que tiene con los gobiernos en el gobierno? Rusia. ¿Le faltó primero o le faltó primero la soberanía? Alicia se va a hacer una manera rara. A ver, la primera palabra que se les vino a la mente, los que lo reconocieron. Saberla, educación. ¿Quién no lo reconoció? ¿Quién no? Dale, levanten, está bien. ¿Quién no lo reconoció? Si a esas personas que no lo reconocieron, si les preguntara cuál es el mejor ministro de este gobierno, ¿qué hubieran respondido? ¿Qué cosa resalta en este personaje? Su forma o su cara. A mí no me pregunté ya que cuando me pusieron cara. Polémico.
y le dijera popular, diría que sí. También. Quiero que tengan en cuenta este detalle. El que le dice la verdad, Tampoco. A ver, ¿a qué se le hace potencial? No hace nada. Lo mismo que pero además para que empecemos a analizar lo que significa construir una imagen a través de los medios de comunicación. Yo les voy a decir una cosa que probablemente les va a sonar rara, pero que es verdad. Las personas no son ni totalmente buenas ni totalmente malas. Los políticos no son perfectos ni son unos santos. Simplemente reconocemos en los políticos y en su labor política, y en las personas que trabajan por el Perú, cualidades. Pueden tener sus defectos, no siempre podemos estar de acuerdo con ellos, pero en la opinión pública se va decantando una imagen que va sobre la base de sopesar. Marisol Prestello no se ha equivocado nunca. Sí, se ha equivocado. ¿Dónde se equivocó? Por lo menos tuvo un traspié fuerte. Cuando ella tuvo un problema con la firma. No quiere ir a alianza. A eso no me acuerdo, pero creo que me acuerdo de su mandato. cuando, bueno, para mí, para varios también, cuando apoyó a la campaña de Secada, que es por ejemplo, tremenda metida de pata. Apoyó la campaña de Secada, que es una persona claramente involucrada con temas de violencia. Y otro también fue en la comisión de Belaunte, cuando hizo ciertas preguntas. Exacto, las preguntas impropias al amigo de la línea, bueno, a la persona supuestamente cercana, la línea Heredia. ¿Se equivocó? Sí, yo creo que en el fondo se equivocó, no con mala intención, no creo que con ganas de averiguar la vida privada de nadie, pero se equivocó. Le hemos puesto esa equivocación en segundo plano sobre su labor política. Sí, a mí me gustó que varias personas nombraron derechos humanos, porque efectivamente es una activista de derechos humanos, no es una típica activista de derechos humanos, pero es una activista de derechos humanos, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos un ejemplo de algo que les quiero ir contando. Las imágenes no las construimos los medios de comunicación. Los medios de comunicación vamos recogiendo los aciertos y desaciertos, porque a Marisol Prestello, por ejemplo, le han descubierto todo, ¿no es cierto? Y la gente se va quedando con, de acuerdo a su experiencia, lo que ve, etcétera, etcétera, qué imagen del personaje se le graba en la cabeza. Construir una imagen es más o menos complicado, buena o mala. Deconstruir una imagen ya formada en los medios es casi imposible. ¿Okay? Por eso el político tiene que saber muy bien qué tipo de persona es y qué tipo de persona está proyectándose en los medios de comunicación. Y le voy a decir una cosa que no falta. Entre el tipo de persona que eres y te proyectas tiene que haber, obviamente, estar en medios de comunicación, trabajar en un aspecto público, siempre te obliga a estar, no sé, nadie habla de televisión como habla con sus patas de radio, ¿no? Nadie, ¿no? Por eso es que es tan grave cuando te sacan una comunicación privada, porque tú tienes una manera de comunicarte y es absolutamente válido de acuerdo a tu interlocutor. Cuando te sacan una comunicación privada, suelen poner en evidencia una manera de comunicarte que no necesariamente quieres hacer pública y que, por cierto, estás en todo tu derecho a no querer hacer pública. ¿Eso es hipocresía? No. Eso es manejo de escenario. Tú sabes cómo comportarte en determinados lugares. Yo siempre lo pongo de esta manera. Si ustedes se compran un pollo a la brasa para ver un partido de fútbol solos en su casa, y se dan cuenta que ya empezó el partido, Real Madrid, Barcelona, que por cierto 4-0 ganó Barcelona. Sí, 4-0 Barcelona. Con uno menos de Real Madrid, Barcelona. 2 goles de Suárez, 1 de Neymar y el otro. Y te das cuenta que ya empezó el partido y que está buenazo y que no tienes cubierto. ¿Cómo se pone con la mano? Sí. No se pone con la mano. Te fuiste a la casa de tu enamorada. Papá, la mamá, la abuela, la abuela. Todos mirando que te ponen un pollo a la brasa. ¿Te lo comes con la mano? Como príncipe. No hay. Hasta la paja la vas a coger con el tenedor de lucho, la vas a cortar de 30. ¿Eres hipócrita? No, estás actuando de manera distinta de acuerdo a los contextos. Serías una bestia si es que te comes la brasa con la mano frente a tu futura suegra. Serías. Entonces, exactamente pasa lo mismo con la comunicación. Yo siempre digo, una persona que sabe comunicarse no es
una persona que maneja un registro formal, absolutamente impostado, sino que es una persona que sabe manejar un tipo de discurso, de comunicación, de acuerdo con el auditorio en el que está. ¿Por qué molesta tanto que a uno le saque una comunicación privada? Porque esa comunicación no ha sido dirigida para el contexto en el que va a ser, ¿no? Entonces, de pronto que la gente descubre que es fisuras, no sé, puede ser grosera, o que puede ser chiche, o que puede ser rajona, ¿no? O rajón, chiche, ¿no? Entonces, lo que ha pasado es que, lo que pasa con los políticos es que entre la persona que eres y el discurso que das en distintos escenarios tiene que haber una coincidencia. Cuando no la hay, salta. Cuando no la hay, se nota. Cuando no la hay, no importa qué cosa del medio de comunicación, se te va a notar. Y cuando se te empieza a notar, la gente deja de creer en ti. Pero hay algo más importante que el discurso, que la manera como hablamos, que la manera como nos dirigimos al público. ¿Qué cosas? ¿Cómo llegamos al poder? Sí, que si alguien llega de la peor manera, hará el peor papel. ¿Cómo nos comportamos? No hay forma de que los medios inventen líderes que no existen. El liderazgo no se construye sobre la base de revisiones en televisión y sobre la base de frases inteligentes y graciosas en horario prime time. El liderazgo se construye sobre la base de acciones. De todas estas personas, las dos que ustedes han podido rescatar como personas más visibles, positivamente hablando, han sido Marisol Perestello y el ministro de Educación. A los dos, de alguna manera, les reconocen una labor que hay detrás de ese personaje que puede que no sea de mi partido, pero que vamos, ¿no? Reconozco como una persona valiosa para el Perú. Yo no necesito votar por él, pero lo reconozco valioso para el Perú. ¿Qué pasa con la señora Nicama? Que no solo su primera aparición en escena fue denunciada por robar cable, no, por tener una especie de cable pirata, nada menos, sino que además alguna vez intentó dar una explicación, intentó, no sé, disculparse, alguna vez. Nos dijo a los periodistas que éramos todos unos piojosos, ¿no? Todos teníamos la culpa de todo, menos ella. ¿Alguna vez se ha comportado de manera que inspire respeto por el Congreso de la República? No. Este señor tiene una desgracia igual o mayor que la de Celebridad. No hizo nada, ni bueno ni malo, hasta que apareció en escena con una historia espantosa. Me pasa todo el día, señores. Son 130 congresistas, no tendría que conocerlos a todos. Hay algunos que no conozco, porque su labor ha sido silenciosa y porque su nivel de influencia ha sido local, lo cual está muy bien. No todo político tiene que tener una trascendencia nacional si su interés es local. Eso lo vamos a ver en un momento. ¿Cómo se llama el señor? No, ese sí se llama interés. ¿Qué vocero del nacionalismo hoy? ¿Carrillo? Por ejemplo, cuando yo lo conocí, no tenía una imagen muy clara de él, porque era una persona de perfil bajo. Pero cuando me enteré de lo que había hecho y de cuál había sido su labor como parlamentario y de la cantidad de cosas que había hecho por el lugar que él representaba, se ganó mi respeto inmediatamente. Y se ha ganado el respeto, por ejemplo, de la opinión pública, que lo considera un vocero serio. ¿Por qué? Porque no es una persona que ha construido su imagen sobre la base de la nada. Y eso se le nota. La primera vez que sale a los medios, tanto que yo decía, ¿y estos nacionalistas tenían este señor y han estado, ¿no? Usando sus peores herramientas, ¿no? Los más figurantes. Juan José Díaz Dios es el caso al revés. Yo creo que Díaz Dios representaba una cara del fujimorismo interesante, renovadora, nueva, ¿no? Acá yo con José Díaz Dios tengo tengo que hacer una tingencia. Son muy difíciles los casos de pleitos de pareja. Son bien difíciles. Vamos a decirlo con todas sus letras. Yo soy una de las personas que más lucha contra la violencia contra la mujer en el Perú, pero también mujeres podemos volvernos totalmente chifladas, ¿no es cierto? Y usar el tema de la violencia con fines de celos, de ruptura de pareja, de chantajear al marido. No digo que sea su caso, pero a mí me cuesta juzgarlo porque no conozco la historia completa. El caso, por ejemplo, de Pablo Secada fue distinto, porque sí, claro que tenía una relación violenta con su mujer, pero le había gritado a la policía y, o sea, ya cuando empiezas a sumar te das cuenta que es una persona que tiene un problema de control de impulsos. ¿Eso lo hace un pésimo economista? No. ¿Eso lo hace un mal político? No. Sí, yo creo que sí, porque en un país como este hay esas cosas que no te puedes tolerar, ¿no? ¿Puede haber un magnífico abogado penalista que te saca de la cárcel en 2 minutos? Sí. ¿Ese abogado penalista puede ser racista? También. ¿Puede ser político? No. Hay ciertas cosas que ya no se pueden. Entonces, hoy en día, para postular uno a la política, no tiene que ser perfecto. Las personas perfectas no existen. Pero sí tiene que tener un comportamiento en determinadas áreas sensibles, que son fundamentales de tu constitución como ser humano, que no puede ser cuestionado.
¿Explicó? Que no puede ser cuestionable. Cualquiera puede tener un colerón por la calle, cualquiera puede pelearse con una persona en el tráfico. Hasta eso te lo puede tolerar la opinión pública. Maltratar a una mujer, tener un comportamiento racista, pegarle a un niño, ya no. Ya no, y está muy bien. Éramos una sociedad y eso no importaba. Hoy día ya importa. Y esa es una conquista. Y por lo tanto, si quieres construir una imagen, y es más, si tienes un anticuchazo como que le pegaste a una mujer algún día, más vale. Ojo, yo no creo que las personas no puedan redimirse y no puedan mejorar, pero eso no te lo pueden apoyar, no te lo pueden sacar, y no pueden decir, bueno, sí, pues yo postulé pero no le conté a nadie, no había reconocido a mi hija, y no, sí, pues yo postulé y no le conté a nadie que le había pegado a mi mujer. Puedes salir a decir, yo fui una persona que tuvo problemas de violencia familiar, los enfrenté con mi familia, o lo esperaba, le pedí disculpas a mi familia y quiero presentarme a la policía. Probablemente conciencia. Porque eso da cuenta, y además eso, la gente se va a dar cuenta si es sincero, o si simplemente es una maniobra política para conseguirlo. Y les pongo las frases de trabajo. Esto Prestello ya lo analizamos, creo que quedó claro, que es una persona cuyos actos la definen. Yo debo confesarles, a mí me han dicho varias veces, tú eres amiga de Marcel Prestello. Yo me hice amiga de Marcel Prestello entrevistándola. Nunca que ella me tomó ni siquiera un café fuera de un set de televisión con ella. Hablamos por teléfono un par de veces al año, creo, para ver cosas. Efectivamente, cuando necesito que me dé información, me pasa información sobre los temas que le interesan. Su comportamiento político es absolutamente ético, y me he hecho amiga, como puedo haber hecho amiga de otros políticos, porque me parece que su labor es absoluta y completamente impecable, ¿no? Entonces es una persona que incluso desarrolla lazos con la prensa o con otros miembros de otras bancadas bastante sólidos, porque es una persona en la que siempre uno va a encontrar alguien trabajando por el Perú. No quiere decir que cuando mete la pata también le cae. José Gutiérrez, por ejemplo, es un tipo al que le tengo aprecio. José Gutiérrez le tengo aprecio. Tiene una cosa que a mí que no tiene mucho valor para el público, pero que tiene valor para los partidos políticos. Es un hombre fiel, absolutamente fiel a este partido político. Tan fiel que parece todo, ¿no? Pero yo lo he visto llegar varias veces a un set de televisión con esta cara de aburrimiento y le digo, otra vez te tocó defenderlo indefendible. ¿Cómo hacemos, Patricia? Entonces al final uno sabe que no necesariamente cree todo lo que están defendiendo, pero hay un tema que ahí tiene que asumir muy bien. Para que la política funcione, yo tengo que ser una persona recta, pero tengo que ser parte de un grupo y tengo que saber hasta dónde estoy involucrado con ese grupo político y hasta dónde represento los ideales de ese grupo político. El día que yo crea que eso ya no funciona, entonces me separo del grupo político. Lo que no puedo hacer es volver una especie de torpedo dentro del grupo político al que pertenezco. Yo particularmente no creo en la gente que anda saltando de un movimiento político a otro, porque creo que cualquier persona que anda saltando de un movimiento político a otro es una persona cuyos intereses personales están por encima de los intereses del país. Una persona que está dispuesta a trabajar en un grupo con el que no siempre va a estar de acuerdo, pero que apoya y que cree, es una persona que merece mi confianza. En ese sentido, José Luis Pérez es muy gracioso, porque ustedes me dirán, es un sobón, siempre mejor sobón que ruso. Entonces, de alguna manera hemos reconstruido una imagen que no lo posiciona como un líder importante a nivel nacional, pero lo posiciona como un líder importante dentro del nacionalismo, y eso es válido. ¿Estamos? Y me parece que es una persona que paga por su partido, y eso tiene cierto valor que a la larga se traduce en ser una persona reconocida dentro de una institución política. Ahora, todo tiene un límite, ¿no? Si a él lo hubiera mandado a defender a la congresista, o sea, si ustedes nos mandan como parte de un partido a defender a la congresista de Cama, no hay forma. A blindar a Wilder Ruiz, no hay forma. No, hay ciertas cosas que no tienen que hacer forma, que tienen que ver con la ética. ¿Okay? Jaime Saavedra es un caso brillante, en realidad, de liderazgo político, ¿no? Jaime Saavedra, todo el mundo dice, no es político, me parece que es más político. Nunca lo asocias a un problema de educación y lo sigue bien. Solo lo asocias a las soluciones. Hay gente que ni la reconoce la cara, pero le reconoce su chamba. Ya que te reconozca la chamba, te reconozca tu cara, debe ser no consulta de trabajo bien. Si a él le reconocieran la cara más, ustedes pueden pensar, pero ¿de qué sirve que hasta bien tu chamba si nadie sabe cómo te llamas o cuál es tu rostro? Es perfecto, porque a la hora que la cosa se escalabra tampoco tienen a quién echarle el punto como no se pone mi cara. Es un liderazgo más de ministro que de congresista. Es un liderazgo más de una persona que tiene un cargo público que ha sido designado por el Ejecutivo que un cargo público que ha sido hecho por elección, ¿no es cierto?, popular. Obviamente, para la elección popular uno necesita
ser reconocido por el resto. Así de sencillo, tu cara, tu foto la tengo que reconocer. Sin embargo, es fácil construir un liderazgo para Jaime Saavedra si decidiera construir una carrera política para ser elegido, o sea, mañana presidente o congresista. ¿Le sería fácil entrar en la arena política? Sí, tiene una buenísima carta de presentación, lo hizo bien. Ese es un poco el tránsito, marcando las enormes diferencias que ha hecho PPK. PPK era una persona muy conocida para determinado grupo de la población, pero no lo era para otros. Entonces, ese respaldo debe haber sido un personaje importante en determinada época de la historia económica del Perú, que ha servido para empezar a construir un liderazgo que hoy lo coloca en el segundo lugar en las encuestas. ¿Le dará para la segunda vuelta? No tengo idea. Pero hoy lo coloca en el segundo lugar en las encuestas. Así que el 20% o el 18% de los que esté dispuesto a votar por ti, no es poca cosa. No es poca cosa para empezar, ¿no? Ya quisieran varios ahorita matar por ese 18%. Daniel Urresti es un caso. Yo como que no puedo nadie idea que ya sería como para quedar 2 horas, pero eso no se trata. Y Alan García. Y Alan García. A ver, ¿quién dice que pasó con Daniel Urresti? Muy efectivo. Sinceramente le bajó la calidad al debate político. ¿Qué pasó conmigo? ¿Por qué creen que el Partido Nacionalista originalmente consideró que podía ser un buen candidato? ¿Qué cosa tenía Daniel Urresti? El lenguaje era similar al de la población. Es carismático, es ¿Es carismático. carismático? Levante la mano acá quienes no soportan a Daniel Urresti. Es que nadie lo va a castigar, chicos. Me da risa. Está bien, bacán. Me da risa cuando No somos poca gente, ¿no? Pero tiene 7% de aprobación. ¿Tiene? El 7% de aprobación. 7. Sí. Aquí quiero hablar con ustedes una cosa importante. Sí. Importante. La aprobación en política se ha convertido como los likes en el Facebook. Sin ningún valor. Está empezando a no tener ningún valor. ¿Por qué? ¿Qué cosas se han buscado los últimos tiempos en política? Que el personaje sea popular. ¿Antes era fácil ser popular? Bueno, ustedes probablemente no habían nacido, pero hace 40 años no era fácil. Había que seguir la tele, ¿no? Te tenía que reconocer un montón de gente. ¿Hoy es difícil ser popular? No. ¿Cómo construyó su carrera Justin Bieber? ¿En dónde empezó? En YouTube. ¿Quién filmaba las canciones de Justin Bieber? Un bambino, con un teléfono celular. Justin Bieber tuvo que llegar al programa de, no sé, Johnny Cash o al Radio Estelar con Jaime Bailey para que lo conociera el mundo. No. Si ustedes se toman una foto del foto y la cuelgan en Facebook, van a tener más visitas, likes y entradas que nada que hayan hecho en su vida. Sí. ¿Eso va a ser popular? Sí. Eso los va a colocar en un escaño en el Congreso, si es que quisieran ir allí. Puede ser. No se equivoquen. Sus quería ser un personaje que había hecho un montón de cosas antes de ponerse ustedes en el foto. ¿Me explicó? ¿Qué le pasó a Daniel Urresti? ¿Qué tenía Daniel Urresti? Popularidad. ¿Con esa popularidad va a llegar a una parte como político? Podría ser. Ahora, la pregunta de esta manera. ¿Les gustaría llegar así a ser políticos? No. ¿Por qué no les gustaría? A ver, ¿por qué? ¿Quién me da una buena razón para que esa no sea? Porque él me podría decir y se lo respetaría. Uy, a mí sí, a mí me da lo mismo. Yo me calateo, mañana me tomo 8 fotos del foto, las pongo en todas las redes sociales, voto por el foto, listo. Porque ya no se le toma como una persona seria. ¿Qué puedes aportarle a tu país si tu propuesta es una foto de foto? Nada. ¿Ustedes están acá por la plata? No creen que van a ganar más si se dedican. ¿Están acá por la fama? No, la ves en YouTube y van a tener. ¿Por qué? ¿Por qué creen que puede haber un país mejor? Sí, y porque además son de los extraños seres humanos en este país que creen que eso se puede hacer a través de la política. Sí. Pero acá me sumo a la locura colectiva. Yo también estoy acá hoy sábado 2 de la tarde que debería estar celebrando con mi hijo los goles del Barça. Porque creo que ustedes tienen razón. Y si están acá, y si así como yo ustedes han sacrificado su fin de semana, y si luego están chupando sus patas
muriéndose de risa la edad que tienen, están metidos en un partido político, y si van a un pueblo joven, y si están dispuestos a escuchar las cosas que están mal para cambiarlas, entonces valen mucho más. ¿Qué cosas? No digo que no existe una cosa en fondo, pero quería cambiar el Perú, pero en un momento, yo creo que originalmente tenía unas intenciones, y en determinado momento lo agarró la popularidad, y ojo señores, vayan conservándose que el poder, el tener una cara visible, el poder transformar las cosas, que toma una responsabilidad, que más vale que te tomes un baño cuando el poder te empieza a cantar. ¿Qué terminó ocurriendo en Urresti? ¿El Perú estaba a su servicio? ¿Él estaba al servicio del Perú o el Perú estaba al servicio de su popularidad? El Perú estaba al servicio. Entonces a él no le importaba mucho si en el operativo que estaba realizando como primer ministro, la copa que habían incautado era de ladera, o el que estaba haciendo ahí presentado a la prensa del choro, era un pobre que había agarrado por ahí el gil, no le importaba. Él se iba a parar, así que lo que logrado, porque lo que más era importante en ese momento era su imagen. Entonces se dio cuenta que si fastidiaba a los apristas y a los fujimoristas, bien por él, subía en las encuestas. Me parece genial el debate, Decirle caca pichipoto a todo el mundo por el Twitter no es debate. ¿Me explico? No aporta nada, ¿no? Algo dijo Daniel Urresti que no supiéramos, algo, no. Entonces, ustedes saben, y lo digo con todas ustedes, a mí no me cae bien, no me he peleado con él, pero efectivamente es una persona profundamente machista y profundamente autoritaria, dos cosas que me violentan, no me he peleado con él a ver, además, ¿no? Nada digno de recuerdo, y yo tampoco estuve bien ese día. Pero de alguna manera me dio pena, y se los digo de todo corazón, me dio pena que una persona que podía tener cierta influencia positiva, que tenía ganas de trabajar por el Perú, que había empezado bien haciendo una lucha contra la minoría informal, terminó ganándose por el peor lado del poder. Por eso esta fuerza es tan popular, porque el lado oscuro existe. El lado oscuro de la fuerza existe, ¿no? Y no te puedes, de verdad, es una perfecta metáfora, la guerra de las galaxias, ¿no? Esta que van a, de la que siguen haciendo películas, Darth Vader es una que existe. O sea, hay una parte del ejercicio del poder que te hace olvidarte que estás al servicio de los demás. Hannah Arendt, que es una socióloga muy famosa, ustedes tienen que haber leído, una mujer que estudió muchísimo en la política, siempre dice que los políticos, en serio, los políticos de verdad, tienen la misma vocación cultura. Y por eso es que es tan difícil, por ejemplo, y por eso celebro que haya tantas chicas el día de hoy, que las mujeres se sientan en política. Porque digan que lo que digan, y con toda la revolución femenina que hay en el mundo, la mujer sigue teniendo que ocuparse de muchas cosas de la familia que los hombres no necesariamente se van a ocupar. Entonces los hombres que están aquí sentados, y se los digo además porque creo que eso les da doble responsabilidad, van a poder salir a patonear el Perú y ahí a solucionar los problemas de todo el mundo, porque va a haber una mujer que está cuidando de los hijos. Y eso está bien. Eso está bien. Pero la mujer que decida hacer política, no sé si va a tener un hombre que se quede en su casa cuidando de los hijos. Y no sé si algún día le van a decir que en realidad fue buena política pero mala madre. Cosa que por cierto es difícil escuchar, ¿no? Porque si el papá llega una vez al mes que estuvo trabajando por el Perú, eso se va a considerar bueno. Si la mamá llega una vez a su casa porque estuvo trabajando por el Perú, va a seguir siendo una madre nacionalizada. ¿Por qué? ¿Ser político es malo? No, requiere un nivel de emprendimiento y de dedicación que es y que el único fin tiene que tener satisfacciones personales, por supuesto que sí, pero no puede estar hecho para solo tener satisfacciones, porque como toda chambadura van a tener probablemente más ratos fatales que satisfacciones. Entonces, Daniel Urresti es un buen caso de que se perdió de vista, ¿no? A mí me da pena. Yo de hecho no lo he atacado por el lado de las acusaciones que se le hacen sobre derechos humanos, le tengo mucho respeto por los militares que su país estuvo en zonas de emergencia. Yo me niego rotundamente a pensar que todo militar es presuntamente un violador de derechos humanos. Prefiero pensar que no, y que si hizo algo incorrecto, pues la justicia se encargará de demostrarlo, y creo que ese es un mínimo respeto que debemos a todas las Fuerzas Armadas. Pero está claro que se convirtió en un personaje tan polémico que su juicio se complicó horriblemente, porque ya se trataba de destruir a la persona, ¿no? En fin, ahí tienen un caso de liderazgo y de potencial mal llevado, ¿ok? Lucía León, una desgracia, Lucía León. ¿Cuál es la desgracia? Su padre es el primero, ¿y la segunda?
No se relata. Dígalo, yo lo estoy pensando. ¿Cuál es? ¿Cuál es la diferencia de Luciana León? Alguien dijo, que es la primera palabra que se me venía a la cabeza, y el tipo padre. École. ¿Y qué cosa pasa si es bonita? Rubia bonita. Puntos subjetivos, 1, 2, 3, calabaza, tonta, no hace nada, está ahí por sus buenas piernas. Es curioso porque Luciana León ha hecho un montón de cosas. Ha tenido una agenda bien clara respecto a la cultura, leer el libro, impulsar bajo de que se reduzcan los impuestos para que usted vaya a sus conciertos y pague menos plata. O sea, no saben cómo le estamos toda la vida a Luciana León. ¿Qué cosa ha hecho mal Luciana León? Porque, ojo, incluso el tema de su papá lo manejó bien, porque siendo su papá el más corrupto del gobierno aprista, aparentemente, ella logró salir de la ciudad. Yo solo estoy diciendo la perfección. Ella sí, el más dotado de la vida. Luciana León. Mauricio Fuerte y compañía ingresaron al Congreso gracias a quién? A Luciana León. Mauricio siempre me dice, Lucianita, digo que esto está en el Congreso, así que mejor, ¿no? Y sin embargo, Raúl Castro del PPC que dice, ay, que claro, el candidato del PPC para la alcaldía no salió porque no tenía una ilusión de León que le valgara nada. ¿Es justo? ¿Esa percepción es justa? No. ¿Es inevitable? ¿A quién le hubiera tocado tener que cambiarla? Ya saben cuál es el problema de Luciana León, y esta es una percepción absolutamente personal, no la repitan por ahí que nunca la dije. Que se siente culpable de ser digna. Sí, ella misma no hace valer su derecho a ser considerada algo más que linda. Nunca le escuchó quejarse. Cuando yo le hubiera mandado a hablar de un grito. Ojo, no se tiene que pegar, no se tiene que pegar, simplemente tiene que demostrar. Y esta es una cosa, o sea, Luciana León nos sirve para una cosa muy interesante. Tú no puedes proyectar una imagen que no te crees. ¿Ya? Y Luciana León no se cree, no se la cree, no sé por qué no se la cree, que es algo más que una rubia linda. Es mucho más que una cara bonita. ¿Ser una cara bonita le ayuda? Claro que le ayuda. Sería sonsa si no lo aprovecharan a su favor. Sería sonsa si se afeara para que no te parezca porque soy linda y no, chicas. No, sí, no, tampoco. Ahí dice que se pongan minifales, que pongan 3 en el fondo. Pero sí hay que. Eso es lo que es. Las mujeres no tienen por qué renegar de nada, ni de su condición de mujer, ni de su condición de bonita, ni de su condición de inteligente, ni de su condición de mamá, ni de su condición de nada. Pero no, y los hombres igual, pero no te puedes sentir culpable. Porque tu papá tuvo mucha plata, porque tuvo poca plata, porque no te puedes sentir culpable. Tienes que saber construir tu propia imagen. A Luciana le ha faltado desde mi perspectiva. Y ojo que los medios no han hecho mayor incidencia en ese tema. Los que han hecho mayor incidencia en ese tema han sido los otros políticos, ¿no? Los otros. Pero creo que el ejercicio ha sido interesante, porque se han ido dando cuenta qué cosa se proyecta, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué cosa les puedo dar como algunas de las conclusiones que hemos ido conversando? Primero, que no basta con que te reconozcan. Que te reconozcan es importante, pero más te vale que te reconozcan por buenas cosas. Si te reconocen por robacable, ese es un reconocimiento que no sirve para nada. ¿Ok? Y segundo, tienes que tener claro quiénes te tienen que reconocer. Si eres un candidato de una región o un congresista de una región, ¿dónde debería ser conocido? Principalmente en tu región. Si además tienes proyección nacional, fantástico, porque entonces el mundo se entera de lo que estás haciendo por tu región. ¿Me cuentas? Pero si en tu región nadie sabe quién eres, no te va a dedicar a otra cosa, ¿no? Deja la política y dedícate a otra cosa, ¿no? ¿Quiénes sí necesitan un reconocimiento nacional? Los candidatos nacionales, presidenciales, ¿cierto? Tiene que haber no solo un reconocimiento de la persona, sino incluso más importante, es un reconocimiento de su labor. Si son candidatos nuevos, de su labor como personas. Ha sido una buena experiencia en la universidad, ha hecho tal cosa por su comunidad, es un miembro del partido. Poco a poco, chicos. O sea, nadie tiene un currículum fantástico que demostrar con respecto de nada al comienzo de su vida laboral, por ejemplo. Eso se va construyendo, ¿no? Y acuérdense una cosa que se lo digo, porque a mí me ha pasado como profesional, y a ustedes va a pasar como en cualquier ámbito de su vida político o profesional. Todo lo que hacen cuenta. Algunas cosas suman y otras restan.
pero todo cuenta, y en un mundo donde existe registro milimétrico de todo, y donde ese registro se puede rastrear, desde sus notas de la universidad, el pésimo comportamiento con la enamorada, la carta, el email que le mandaste amenazándola porque te habías visto conversando con alguien, todo se puede rastrear. Más vale, si van a construir un liderazgo y una vida política, lo tengan en cuenta. Porque no hay buen líder si no eres buen líder si no eres buena persona. No existe esa cosa. ¿Okay? Y un impacto positivo. ¿Sí? La gente tiene que ser capaz de nombrarte por algo positivo que hayas hecho, ¿no? Repito, no pretendan cambiar el mundo ni tener una buena imagen a nivel nacional de buenas a primeras. Empiecen por su partido, empiecen por su comunidad, empiecen por su estudio, por sus centros de labores, y verán cómo eso va sumando y va construyendo un liderazgo interesante. Bueno, ¿cómo se logra? Lo primero es a través de las acciones. De nada sirven los discursos y las acciones no van en condescendencia con lo que nosotros pretendemos proyectar, ¿no? Por ejemplo, para ponerles un ejemplo que a mí me ha parecido que da cuenta de lo terrible que puede ser que tus acciones sean contradictorias en sí mismas. El congresista Eguren, Juan Carlos Eguren, que pretende crear un liderazgo que lo lleve a ser candidato presidencial algún día, ha tomado como bandera que es válido, ¿no es cierto?, una agenda bien conservadora, ¿no es cierto? Eguren no está a favor de la unión civil, Eguren no está a favor del aborto, Eguren no está a favor de una agenda bien católico-conservadora. ¿Está bien? Sí, está bien, está bien, que representa a un Perú, a un sector del Perú que es católico-conservador, y a ese sector se quiere dirigir. Yo creo que no tiene mucho futuro entre los jóvenes, creo que es una agenda que está bloqueándose, pero vamos, ha estado Donald Trump con una agenda parecida en Estados Unidos con esta cosa. ¿Qué pasa cuando tú defiendes que las mujeres tienen que tener los hijos que les toca, ninguna circunstancia les puede obligar a abortar, ni una violación, ni un aborto terapéutico, y hay un congresista que expulsa a una mujer embarazada del Congreso? ¿Cómo tendrías que votar en esa votación? Cero blindaje, bueno, que se unen los blindajes. Él votó a favor del blindaje. Él votó a favor del blindaje. Dos. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Eguren? Por favor, nada de que le decía el día siguiente, ¿no es cierto? Tienes que tener a tu hijo. Eso sí, si te vas a hacer trabajo, no es tu problema. Ten tu hijo como fuera. O sea, defiende el feto, la vida, pero la madre, el niño, se vale. No, es el mensaje de mucha gente. Arréglatela como puedas, ¿no? Entonces, no hay coherencia. Entonces son tus acciones las que finalmente marcan la verdad de tus actos, no tus discursos. Entonces me parece fantástico que Eguren apueste por la vida, pero también me parece fantástico que apueste porque las mujeres embarazadas no pueden ser ni botas en su trabajo, ni abandonadas, ni ten el hijo como puedas, ni vamos a ver qué te ayuda. Te ayuda además, que siempre es de ayuda, pues éramos secundarias, ¿no? No está bien. Igual es un ejemplo, ustedes me pueden citar otros que yo encantaron. Reyardo también. Que lucha contra el crimen, que los delincuentes, y blinda. Bruce lucha contra los derechos homosexuales y también vota a favor del blindaje. Entonces votar a favor del blindaje te pone en una situación complicada. Pero todos votaron por el blindaje menos la no todos, fíjate, hubo muchos nacionalistas y muchos populistas que no votaron por el blindaje, ¿no? Por eso es que Daniel el fujimorismo no votó en pleno por el blindaje, y eso es importante, ¿no? Ahí está muy bien. Y algunos nacionalistas no votaron por el blindaje y algunos del PPT tampoco, ¿no? Hubo gente que no votó por el blindaje, ¿no? Y algunos no. No, si no, Daniela Guatán no se hubiera peleado, se peleó justamente porque le estaban contra él, ¿no? Entonces, la honestidad es sumamente importante, incluso cuando tu posición no es popular. Darme como Ministra de la Mujer y ex ministra de la Mujer. Pero a ver, ahí tenemos un ejemplo. ¿Esperabas algo distinto a Carmen Monte? Carmen Monte es una mujer que, yo no la voy a criticar en términos personales, pero sus acciones han terminado desdibujando tanto su imagen que probablemente ella no tenga una imagen que proyectar, no le interesa, ¿no? Le piden empleadas sin pagar. Sí, no lo ha manejado bien en todo caso, ¿no? Marisol Espinosa. Seguro, hay varios. Lo que pasa es que la de congresista es más grave por su militancia en contra del aborto y de lo que estábamos comentando. No es peor, es más visible.
Pero yo creo que sería más grave por parte de las mujeres, las mujeres cubren eso. Y ahí sí que me expliqué por de qué forma. Los chicos no empezamos solas, ojalá, pero no. Así que no. ¿Ok? Ese es el problema, que se cree que la agenda de mujer es responsabilidad de la mujer. No, la agenda de mujer es responsabilidad de la mujer y del hombre. Puede ser un indicador que tenemos a mujeres que no nos representan así. Sí, definitivamente. Solo una evidencia que aparte de votar a favor y en contra, también una posición que revela el tema es que hay mucha gente que no marcó estando y otros que simplemente desaparecieron. Así es. No fueron a votar. Que eso yo sí considero, por ejemplo, en el caso del voto presidencial, y ahí tenemos que ver un tema con la universidad, el caso del voto presidencial es un caso muy revelado. ¿Por qué? Porque tú tienes derecho a tener una posición discutible y cuestionable en contra del voto presidencial. O sea, tienes derecho a tener una posición para que el voto presidencial se quede, o pues tienes derecho a tener una posición para eliminar el voto presidencial. Yo particularmente creo que el voto presidencial está destruyendo los partidos políticos. Creo, además, que todo el mundo se ha dado cuenta. Creo que hay partidos políticos, líderes de partidos y representantes del Congreso que no les interesa, otra vez por un tema personal y no por un tema de partido ni de país, ¿no es cierto? Pero, ¿tienes la posibilidad de asumir esa posición? Sí. ¿Tienes derecho a defenderla? Sí, aunque no sea popular. ¿Tienes la obligación de votar de acuerdo con esa posición? Sí. ¿Te pueden sacar del Congreso porque votar por esa posición te hace impopular? No. Eso. Y la gente, les juro, lo he visto toda mi vida como periodista, en los 10 años que yo estoy ejerciendo periodismo de radio y televisión, porque hace mucho de periodista escrita, que la gente respeta la honestidad. No está de acuerdo, pero la respeta. Lo que no respeta es el paseo, el yo digo una cosa y la otra, el ay, justo me enfermé, eso ya no. O sea, hay una cosa muy fuerte de las generaciones jóvenes, creo que tiene que ver con las redes sociales, que tiene que ver con el decir una cosa y actuar en consecuencia, aunque eso no le guste a todo el mundo. Intentar gustar y estar bien con todos, chicos, no funciona. No, eso de nunca quedar mal con nadie no funciona. Con alguien hay que quedar mal en la vida, si no, uno se convierte en una especie de malagua y eso no construye ningún liderazgo. Entonces, las acciones consecuentes, la honestidad, la coherencia, la difusión apropiada de lo que hacemos. Tampoco se trata de, ay, yo estoy trabajando, pero yo no quiero que nadie sepa, entonces en mi región nadie sabe cuando llego, porque yo soy perfil. No. Un caso de representación es un caso de representación. Es más, a mí me encantaría que los congresistas tuvieran abiertos sus mails, que le contestaran en Estados Unidos, por ejemplo, el uso del mail para los que quieren llegar al Congreso o quieren ser regidores o ya lo son. El uso de las redes sociales es una herramienta fundamental que te pone en contacto directo con el que estás representando. Tienen la obligación de atender todas y cada una de las consultas que te hacen, todas y cada una. ¿No les gusta? Déjense otra cosa, chicos, hay miles de labores en el mundo. Los proyectos tienen que ser claros. Yo tengo que saber qué tipo de líder quiero ser, cuál es mi agenda, de qué me voy a ocupar. Ser todista no es una buena idea. Hay que, sí, tener una mirada global, pero hay que tener intereses que a uno lo definen. Y hay que chambear mañana, tarde y noche. Como esa que no chambea, por eso los 5 años, nunca nadie más lo vuelve. Y fíjense, la gente que se reelige es gente que chambea duro, ¿no? Ahora, ¿cuál es la relevancia de los medios de comunicación? Hoy en día es mucho menor de lo que muchos creen. Lo primero es que tenemos que saber, de acuerdo con el tipo de liderazgo que estamos construyendo y el tipo de objetivo que tenemos, dónde quiero aparecer y para qué. Cada medio, esta es una especie de facilita de media training, aunque el media training no sirve para nosotros. Cada medio tiene su peculiar característica y yo tengo que saber cómo aprovechar. ¿Qué cosa tiene la radio? La radio tiene una cosa riquísima. Es cálida, o sea, es un... Como nadie te ve la cara, no importa estar despeinado. Si yo voy a Hotel de León, la radio gracias a su mejor medio de comunicación, porque toda bonita era, no hubiera influido en su percepción, probablemente hubiera sonado más inteligente. De verdad, no es, ¿no? La radio es inmediata, pero la radio tiene una cosa. Arrastra corriente. Porque la gente va a llamar y te va a decir tan bacán, ¿no? Entonces ahí te tienes que aprender a reírte, a tomarte las cosas con humor, a no dejar que te insulten por las puras, a pedirle a la gente que se calme, no entrar en conflicto, ¿no? La radio tiene una cosa muy interesante. Te sirve mucho para entrar en contacto con el público y para desarrollar un entrenamiento de ida y vuelta. Y la radio muestra mucho a las personas como son.
Hacer es un show. La cámara genera una suerte como de escenario en el que todo el mundo quiere aparentar un papel. Es importante, sí, pero para la tele uno tiene que estar preparado y sabiendo muy bien qué cosa quiere proyectar. Sabiendo muy bien qué quiere proyectar. Porque si es que va como titubeante o sin saber muy bien lo que quiere, yo nunca pensaría si voy a trabajar en un liderazgo corporativo. No. Y repito, les pongo un ejemplo porque me parece un ejemplo interesante. Es el señor Julio Guzmán. Sí. Julio Guzmán es un tipo bien intencionado, con ganas. Trabajó con un montón de gente trompe que estuvo, ya estamos juntos su plan de gobierno, su propuesta, etcétera. Y un día salió a presentarse como el outsider. Primero, fíjense qué tipo de chapas o de apelativos se ponen para pegar. ¿Qué cosa es un outsider? Sale de la plana establecida. ¿Quién crea el outsider? La población. Es decir, del menú estable que tengo a mí, fíjate, este me interesa. ¿Cuál es el outsider de nuestro país? De la historia de nuestra vida política. Fujimori. ¿No? ¿Fujimori fue y dijo yo soy el outsider? No. La gente lo convirtió en outsider y entonces yo puedo venir y decir, ojo, yo soy el outsider. No, ese no es un concepto que yo pueda venderle a la gente porque el outsider se define justamente por ser un candidato que el público es el que elige y que no, se sale de la plaza. Julio Guzmán, el outsider peruano, se presentó en prime time, o sea, en horario estelar, en Canal 4, en Canal 5, en Canal 2. Lo entrevistó Lucas, me parece que Roxana lo entrevistaron en Cuarto Poder. Sí, es eso. Usted comenta algo de Julio Guzmán, y además productora de WTP. ¿Quién es Juan? Soledad Duarte. ¿Ah, sí? Entonces, No sabía que bueno, como fuera en casa, que me mandó ese teléfono, todo, me acuerdo que me llamó el representante de Julio Guzmán y él lo comentaba, bueno, le pidió para entrevistarlo. Creo que usted sabe algo que a mí mi mamá muchas veces me lo dice, es de que lastimosamente los medios de comunicación uno está, tiene un representante que coordina y ahí va la calidad de ética de los profesionales. Mi mamá, por ejemplo, relega bastante de eso. Le dijo al paso, la verdad es que para entrevistar a tu candidato él tiene que mostrar algo, no porque vengas tú a decir cuánto cuesta el minuto de entrevista o algo, yo voy a darte el espacio. Bueno, eso es algo muy cierto. Vamos a aclarar una cosa que es importantísima porque además su madre es una gran productora y por eso contesta así. Efectivamente hay que pagar por lo bajo para salir en canales de televisión en medios, ¿no es cierto? Yo particularmente no niego a entrevistar a cualquier persona que haya pagado porque eso es un maestro, efectivamente. Tú le entrevistas a alguien porque es una persona que tiene algo que mostrar, ¿no? Lo que le pasó a Julio Guzmán fue que yo no sé si pagó, no creo, aunque puede ser, para salir en todos estos canales, o lo que tenía era unos padrinazos, ¿no es cierto? O sea, gente muy influyente, tenía gente que lo estaba empujando. Entonces, claro, pasa por todos estos canales de televisión, es una novedad, todo el mundo lo mira, llega a RPP, ¿no? Empieza con su rollo de que yo soy la outsider, ¿no? Lo escuché, ¿no? Pata nuevo, tampoco lo tienes por qué sacar, está mostrando su rollo. ¿Qué cosa creen que era lo que a mí me interesaba? ¿Cuántos candidatos hay en el Perú, o gente con ganas de salir en horario estelar en todos los canales de televisión? ¡Todos! Sumen los candidatos presidenciales y los comunistas, ¿cuántos consiguen eso? Muy pocos. Solo los consiguen porque tienen mucha espalda poderosa detrás, gente con capacidad de influencia, porque esto es mucha plata. ¿Okay? Dependiendo de la seriedad del medio. En RPP yo estoy segura que la razón por la que consiguió era porque además ya había curiosidad sobre este personaje, había tenido en todos los medios. ¿Cuál creen que fue mi primera pregunta? ¿Quién financia tu campaña? Tan sencillo como eso. ¿Quiénes están detrás de tu campaña? ¿Cuál creen que fue la respuesta? Esto no se puede olvidar. Se acabó la candidatura, se acabó, ¿no? Se terminó. Entonces me dijo, ¿por qué? No, es que eso no te lo puse. ¿Okay? Porque bueno, porque hay gente que no es importante. Perfecto, me parece mejor todavía. Muéstrame 4 nombres de gente no importante. No, pero es que no es el momento. ¿Cuándo es el momento? Ha salido 4 horarios, estás en el prime time de todos los canales de televisión. Estoy segura que te respalda gente importante. ¿Quiénes son? No, que no sé qué. Oye, o sea, chavo, ya. O sea, listo, que te lo sé. Se lo de que cero.
efectivamente. ¿No? Ahora, tú puedes ir, lanzarte como candidato, presentarte como el distinto, presentarte como el outsider, y te preguntan, ¿quién financia tu campaña? Y no tener respuesta. No. ¿Tiene algo de malo que te financie que es importante? No. ¿Tiene algo de malo que gente poderosa apueste por ti? No. Al contrario, debe decir algo bueno de ti. Gente influyente en el país cree que tú puedes hacerlo bien. El financiamiento ilegal es otra cosa, no lo pueden mencionar, ¿no? Entonces, a lo que voy es, llegas a los medios de comunicación con un discurso perfectamente bien diseñado en una sala de comunicadores, especialistas en media training, y a nadie se le ocurrió, que esa era una pregunta que iba a caerse madura más o menos en un momento en que todo el mundo cuestiona qué cosa. El financiamiento de los partidos políticos, o sea, candidatos nuevos con fuerza que sale bien apadrinado, entonces ok, acá hay plata, esto cuesta plata, no porque pague por una entrevista, porque cuesta igual, ¿no? Montarte el partido, tener militantes, tener locales, cuesta plata, ¿no? Y le preguntas si la respuesta es no sé, ya está. O la entrevista, ¿no? La candidatura es lo que nos vuelve la ciencia de RPP, punto. A lo que me refería no era tanto, o sea, el pago, sino de que por el nombre. Porque la primera vez que él aparece es en el programa de Lucas. Entonces, bueno, lo que ella me comentaba es de que ya se rumora, o sea, uno contrata un representante de medios. Y hay periodistas que saben que... Claro, entonces sabe la productora, pero ella lo que me comentaba era eso. O sea, que lo que buscaba era que un programa de sintonía nacional lo lance para que sea el primero. Porque ya habían entrevistado otros tipos de programas. Bueno, por ese rumor que la doctora sabe que no sabía, es que le preguntamos lo que era falso y de dónde sale la persona, ¿no? Entonces, claro, hubo gente que me decía, que tú, que lo atacas, es un político nuevo. No, porque somos todas las mañanas, de los viejos, no me interesa, ¿no? Por supuesto que ahí está, que corra su cancha, que se foguee, que aprenda, y a ver si logra algo, porque sería genial. Tiene toda la expectativa que me generan todos los candidatos. Pero a eso voy. Conseguiste tu minuto de fama en la tele. Más vale que lo aproveches porque ese puede ser tu peor contrasolazo también. ¿Ok? Y los diarios tienen una cosa más complicada. Te entrevistan horas. Esa persona te va a poner la razón y luego tú ves el periódico y dices, yo no he hecho esto. O yo no lo dije así. Así. Si es que le piden una declaración, tipo Twitter, esto por la característica. Y para que no lo se diga, ¿ok? No se tiren rollos larguísimos, vayan de frente al grano. Y si les piden una entrevista, nunca debe ser de más de media hora, 45 minutos. Con media hora, 45 minutos, un periodista tiene para llenar páginas de páginas de periódico. Se quedan hablando 3 horas con él, van a meter la pata. ¿Okay? Van a meter la pata y le van a dar demasiada chance a la edición. Respuestas cortas, directas, y a la media hora, mi mamá me está esperando por su cumpleaños. Hay un que les daría más datos, ojo, yo no voy a pedir a políticos por un tema de ética, pero sí les puedo dar esos, ¿no? La prensa escrita es traicionera, es distinta, hay que tener maña para presentarse ante la prensa escrita, hay que saber qué decir, ¿no? Nunca hacer bromas, la ironía no funciona, te la vuelvo a explicar, ¿no? Sí, quería consultarte, usualmente cuando hay una entrevista así tipo para diario, no hay a veces acuerdos de tipo de que yo te doy los ejes sobre los cuales voy a preguntarte o una serie de preguntas. Mira, o realizar la entrevista final, lo que va a ir. Yo como periodista debo confesarte que muchas veces me preguntan, ¿no? Sobre qué va a tratar la entrevista, va a tratar sobre tal tema. Yo no acepto, no le puede preguntar todo. Yo siempre he dicho, yo puedo preguntar todo. La persona verá si me contesta, ¿no? Yo no acepto restricciones sobre preguntas. Sí puedo más o menos contarle a la persona, o asesor, de qué va a ir la entrevista, eso no está mal. Nosotros no somos, los periodistas no somos cazadores incagantes de personas distraídas. Nos interesa la información, ¿no? Entonces, no voy a llamar a la congresista tal porque me interesa su posición sobre tal tema, ¿no? Ahora, si de paso acaba de salir una denuncia en la que ella está involucrada y su asesor me dice, ay, ya, pero ojo, no le puedes preguntar sobre algo, no es así. O sea, básicamente le estoy preguntando sobre esto, no le voy a tender una emboscada, pero uno sabe que puede preguntar sobre cosas más amplias. Yo creo que los periodistas no estamos hechos para atender emboscadas. No sirve de nada. Nos interesan las respuestas, no que el candidato ponga cara de bobo. O sea,
que sepa responder las preguntas. Exacto, exacto. Ahora, cuando a mí alguien me ha dicho alguna vez, no, eso no me puedes preguntar, ok, no hay problema, primera pregunta. Y yo siempre digo, no me digan qué cosas pregunto y qué cosas no pregunto. Porque creo después el periodista no quiere preguntar mucho más. Exactamente, nunca, dice el profesor, lo último que tiene que hacer siempre en la vida es decir que, ay, pero debes responder tal tema que no quiere responder, ¿eh? Lo que va a generar es una desesperación por preguntar. Claro, ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque parece que está ocultando algo, ¿no es cierto? Exactamente, ¿no? Y hay un tema que sí, ustedes tienen en sus manos que antes no existía, las redes sociales, ¿no? Las redes sociales, la comunicación es transparente, es de ida y vuelta, que tiene que gustar lo que le dicen bueno y malo, no tienen por qué aceptar insultos ni malacrianzas a nadie. Borren, alguien me dijo alguna vez, ¿tú bloqueas? Claro que bloqueo y es más, en mi Facebook tuve que impedir que la gente comentara porque se convirtió en una especie como de cloaca donde cada uno decía cada barbaridad. ¿Por qué lo hice? Ahora la gente que puede comentar está restringida. ¿Por qué? ¿Falta libertad de expresión? No. Porque si yo tengo algo inteligente que decir sobre lo que acabas de poner y el anterior ha puesto, el comentarista anterior ha puesto, eres una bruta que se tira no sé quién y que hace no sé cuánto, tú vas a responder, tú vas a poner, entonces ¿quién es el siguiente que va a poner un comentario? Alguien que tenga algo igual de estúpido o de... Entonces, basta, relájase el nivel. Exacto, no tiene por qué estar ahí, lo borras, lo bloqueas. Exactamente, porque no están aportando nada. Alguien puede estar en contra de lo que tú has dicho y aportar. Lo que no puedes permitir es que... Exactamente. Yo hace tiempo leí una... Y decir, disculpen, voy a borrar todos los comentarios que falten el respeto en este mundo a mí o a otras personas. Y ya está, ¿no? Entonces, la gente... Y poner en su Facebook reglas de conducta. Se usa, ¿no? No más, se responde máximo 3 veces, no vale poner lisura, no valen los calificativos personales, el que no cumple eso será advertido, la tercera advertencia lo borra. Sí, al final es tu funciona. Al final es tu red social y además estás quedando con una persona seria. Así es, así es. Que es una buena imagen. Yo sí, pero sí tienen que manejen sus redes sociales con transparencia, manejen sus redes sociales con coherencia, úsenlas para no solo poner cosas buenas sino que han hecho ustedes, sino para preguntar qué cosas quiere la gente. Usen mucho más las redes sociales. La ventaja que tienen los políticos jóvenes sobre los no tan jóvenes, no sé si viejos, exactamente, es que lo de las redes sociales les sale natural, no necesita una capacitación y ya saben exactamente lo que hacer, ¿no? Entonces úsenlo, por favor, eso marca una diferencia generacional sumamente importante, ¿no? El medio hace al líder nunca. El medio no hace a nadie líder. El líder logra mostrarse en un medio, sí. ¿El medio training sirve? Sirve. Sirve tanto como sirve el gimnasio cuando quiero adelgazar. Si no pongo de mi parte, no hago dieta, no me comprometo, no soy una persona que lleva una conducta de flaca, entonces voy a ser gorda, ¿no? O sea, esa me da la que diga, ay, es el gimnasio, sí, después te comí 3 tortas de chocolate, no hay manera, ¿no? Es exactamente igual. No crean que el medio training soluciona todos los problemas, ¿no? Hay gente que tiene un liderazgo natural. Yo, por ejemplo, entre los candidatos, Nano García, me parece que es una persona que tiene un liderazgo natural, que no tiene un liderazgo construido sobre la base de su atención, mucho tiempo en medios de comunicación. PPK es una persona que ha sido un líder natural. Otra cosa es tener un liderazgo político. Eso requiere más entrenamiento, requiere una expertise, requiere formar parte de un partido político, requiere además un trabajo, o con los mejores líderes políticos, incluido García y Keiko, se han formado de a pocos. A Keiko tú me dices, tiene hijita de papá, a ver, anda a ser primera dama a los 18, pues. A ver, ¿cómo me contestar? No fue fácil. Esa chica tuvo que asumir una representación política muy joven. Nos gustará, no nos gustará, nos pareció que no iba a sacar a su mamá de palacio, eso es otra discusión. Pero su carrera política la inició muy joven. En un momento que nosotros, si nos hubiera venido nuestro papá con un rollo parecido, nos salió corriendo en sentido contrario. Fue sumamente complicado. Entonces, Keiko, ¿es hija de Alberto Fujimori? Sí. ¿Tiene un liderazgo construido sobre la base de su chamba? Sí. Me da cuando dicen, ojo, yo escrito con una porque no voy a votar nunca por el proyecto Fujimori, lo que no quiere decir que no me tenga peso como persona, son cosas totalmente distintas. No creo hasta ahora en su proyecto político. Si algún día me convence, votaré por él. Pero esto para diferenciar a la persona de la candidata, ¿ok? Cuando dicen que en su vida ha trabajado, no, claro, solo se dedicó a ser primera dama cuando era poco menos que una adolescente grande. Eso no es su trabajo.
los políticos de carrera no hacen otra cosa que trabajar en política, y eso no está mal. El trabajo es serio, es responsable y es dedicado, es una chambaza. ¿O acaso nosotros les estamos preguntando a los curas en qué han chambeado? Cura, pues, te va a ser político, ¿no? Es su chamba, ¿no? Claro, ¿usted cree que los políticos en Estados Unidos no son, pues, gente que tiene 8 empresas? No. Clinton, Obama, Bush, gente política de carrera, que su familia tenga plata por familia de suscriptores. ¿Eh? García también. García, sí, es un monstruo político, pero no le voy a contar a los artistas que García empezó secretario de Juventud, la chapla, habla, pabla, no sé qué tanta cosa que tiene la se paseó por todo lo que se tenía que pasear, fue artista de chiquitito, pues, ¿no? Entonces no fue un día no se despertó, se miró al espejo, como probablemente le pasó al señor Puloma o al presidente de Guatemala, y dijo, quiero ser presidente. No fue así. No fue así, tuvo una formación de partidaria que para mí es importantísima. ¿Qué hace la diferencia entre este tipo de liderazgo y este? Hace la diferencia. No están en el camino equivocado. No están en el camino equivocado. Siempre habrá alguien que llegará de manera tipo paracaidismo a ejercer un liderazgo político. Y siempre serán personas que pagarán el costo de su paracaidismo. Memorias no esta. No, perdón. Estoy segura que si su liderazgo hubiera nacido en un partido político constituido, no hubiera terminado como terminó, no hubiera terminado juntándose a algún candidato como le dimos asesinos. Hoy a Tumala en el 2010 en adelante. ¿Qué cosa le ha faltado hoy a Tumala? ¿Se puede gobernar sin bancada? Pregunta el millón. ¿Qué cosas descubrieron después de este gobierno? ¿Se puede gobernar sin bancada? No. No importa cuántos pesados y antipáticos que hagan tus congresistas, son tus congresistas. Es tu equipo. ¿Se puede jugar fútbol solo? No. ¿Y se puede jugar fútbol tú y tu mujer? ¡Menos! Okay. Entonces, recuerden eso, cuando no crean que los medios de comunicación construyen liderazgo, eso no es. Las personas con liderazgos naturales y con chamba y con mucho trabajo logran proyectar ese liderazgo a través de los medios de comunicación, de cualquiera, los masivos o las redes sociales. Y la falta de liderazgo, los medios de comunicación son como un amplificador, hacen que se vea más grande lo bueno y lo malo. ¿Ok? Bueno, esos son más o menos los puntos importantes que tenía yo que exponerles el día de hoy, así que no sé si ustedes tienen preguntas. Voy a ver una respuesta. Y esa sería más o menos una torta el día de hoy, que preguntaría si hoy. No, pregunte lo que quieran, sobre trabajo, sobre... Una candidata nueva que salida es Verónica Mendoza. ¿Dentro de qué tipo de líderes que has puesto ya los candidatos de...? Yo creo que Verónica Mendoza tiene liderazgo natural, es una persona que tiene, ¿no? Está como muy bien aplomada y creo que ha hecho un trabajo político importante. El problema con las candidaturas de izquierda es que son como líderes naturales con un gran grupo de amigos que no logran constituirse institucionalmente en partidos con proyectos a largo plazo. Por eso siempre son como un montón de movimientos y eso creo que es el peor problema de la izquierda el día de hoy. Y en Verónica eso probablemente le pase una factura, ¿no? Ahora me parece un cuadrazo Verónica, más allá de que lo consiga algo o no en estas elecciones. Y eso es otra cosa, chicos, ¿ah? Nadie es presidente de la primera, ni candidato a la primera. Esta es una carrera larga. Esta es una carrera larga. Siempre dicen, Lourdes Flores nunca va a ser presidente. Yo creo que el gran error de Lourdes Flores es haber tirado la toalla, de entre otros varios, es haber tirado la toalla cuando ya estaba a empezar a construir un liderazgo más sólido que no dependiera pues, de los Javieres Barrones y los desastres que había a su alrededor. El presidente Lula en Brasil puso 8 veces a la presidencia. 8 veces en su vida distintas cosas hasta que consiguió la presidencia de su país, ¿no? Imagínense si todo el que postula se va a desanimar a la primera. Como periodista, ¿cuánto consideras que influye la prensa en estas elecciones? Pero considerando dos puntos, ¿no? En su momento, el 2011, a ciertos grupos de periódicos ensayaron, por así decirlo, o tuvieron como una figura, en este caso Yanta, y sacaron muchas carátulas que, digamos, es lo que se suele hacer. ¿Creen que en el fondo esto tiene alguna repercusión con lo real? Menos mal no.
Yo siempre he dicho, los periódicos tenemos, y los medios de comunicación tenemos la capacidad de amplificar, no tenemos la capacidad ni de poner ni de sacar, ¿no? Y con Julián Tomala pasó una cosa curiosísima, curiosísima, y es que hubo un pacto casi tácito, que a mí particularmente me molestaba mucho, ¿no? Yo recuerdo que me decía, pero voy a encontrar su letra, trabajar en el PP, y me decían, ¿por qué fastidias tanto a Keiko Fujimori? Y yo decía, porque es la única que trae. O sea, ¿qué tal si traemos ya tu marido lo fastidio igual? Pero como habían decidido, de alguna manera, en este acto de negación, ¿no? Que a Ollanta no le dan tanta pelota como a Keiko Fujimori, ¿qué lograron? Sobreexponer a Keiko Fujimori y no exponer a Ollanta Humala. ¿Qué cosa fue lo que hizo ganar a Ollanta Humala? En la primera vuelta, lo que lo colocó en segundo puesto fue que nadie se dio cuenta que estaba ahí. O sea, esta cosa de no le pongan reflectores, no lo entrevisten, no lo llamen, fue un golazo para él. ¿Eso qué quiere decir? Que los medios de comunicación no siempre son, el hecho de que los medios de comunicación te presten atención, no necesariamente es lo que te va a hacer ganar, te puede hacer perder. Entonces, ¿tienen los medios de comunicación la posibilidad de colocar y sacar candidatos? Yo siempre considero. Yo creo que eso lo probó Gregorio Vargas Llosa en los 90 de la manera más clara del mundo. Nadie tenía más publicidad, ni más participación, ni más periodistas entusiasmados que Vargas Llosa. Y hoy no había redes sociales. Hoy en día saben, y los analistas políticos saben que las redes sociales juegan un rol importantísimo. Porque alguien me puede decir, no, pero solo, no sé, 500.000 personas tienen Twitter en el Perú. ¿Cuántos titulares de periódicos salen de Twitter? No, pero solo tantas personas tienen conexión a internet. ¿Y cuántas noticias de YouTube ven ustedes en la televisión? Es más, la tele tiene chambea ya. ¿Te acuerdas el video de YouTube? No te ni de dónde lo sacó, ¿no? Gato, araña, sudena. Entonces los medios de comunicación nunca pueden ignorar nunca, porque su chamba, y la chamba del medio de comunicación, es de alguna manera retroalimentarse de lo que a la gente le interesa. Si el candidato genera interés, primero lo va a terminar recogiendo, tarde o temprano lo va a terminar. Entonces, la gente que quiere conquistar los medios, que se mata por conquistar los medios, en lugar de conquistar la calle, entonces el medio te va a tirar una patada y lo vas a llevar a la calle y nadie va a saber quién es. Yo creo que la dinámica es simple. Pero buena pregunta. Un poco tímida la pregunta, pero siempre le he querido hacer un periodista actual. Es con respecto a la objetividad. Hoy en día ya todos sabemos qué periodista tira para un lado o tira para el otro, y hay muy pocos contados con los dedos que en realidad mantienen su objetividad. Y por ejemplo, no dicen yo, por ejemplo, lo que acaba de decir, yo nunca votaría por alguien. O sea, en el aspecto cuando uno estudia periodismo, la objetividad es básico, pero hoy en día en el periodismo político ya todos sabemos quién es para un lado, quién es para el otro, y hay muy pocos que en realidad tengan ese sesgo objetivo de preguntar con referencia a lo que va a hacer la negocio. A ver, vamos por partes. He enseñado periodismo más de 10 años en la Universidad Católica, y lo único que te puedo decir es que lo primero que decía el primer de mi clase es asumamos que la objetividad no es un uso. Entonces, si partimos de ese principio, empezamos a ser todos un poco más sinceros. ¿Cuál es la diferencia entre la subjetividad, ¿no es cierto?, el asumir que todos los seres humanos somos objetivos, y el hacer un buen trabajo periodístico, que son dos cosas totalmente distintas? La mayoría de medios de comunicación y de periodistas en el mundo tienen una posición con respecto de todo, ¿no es cierto? ¿Eso qué quiere decir? Yo te he dicho, yo jamás votaría por Keiko Fujimori, como jamás votaría por Alan García, como jamás votaría por Ruiz, y como hace más de 20 años no voto, o sea, voto y ya, ¿no? Entonces, un día en las redes sociales soy fujimorista, amo a Keiko. El otro día le beso los pies a Alan, y al día siguiente lo que pasa es que yo me muero por nadie ya. Entonces, esa combinación me hace pensar que estoy haciendo el mismo trabajo, porque como digo a todos, ¿no?, todos los días me cae un rol distinto. ¿Está bien? Entonces, no es fácil, somos seres humanos y tenemos preferencias, ¿no? Y yo no puedo evitar que el señor Urresti me caiga pésimo. Y puesto que dejo que mi emotividad se cruce con mi trabajo periodístico cuando termino gritándome con en la radio, que por supuesto que me equivoqué. Soy un ser humano. El señor me cae chinche, me fastidia, se burlaba de mí, no me contestaba, no sé qué, ¡ay, cayó! ¿No? Usted dice usted me parece prepotente, ¿no? ¿Estaba bien? No me importa, que me parece prepotente, eso no es información, ¿no? Eso primero puede pasar. Las personas podemos tener
más afición o menos por ahí. Lo que no podemos hacer es dejar de preguntar lo pesado, lo antipático, lo que la gente quiere saber. Entonces, ¿hay algún problema con que un periodista tenga alguna afiliación política? Ninguna. ¿Hay algún problema con que un periodista deje de hacer su trabajo con la afiliación política? Todos. ¿Hay algún problema con que un medio completo, como el New York Times, sea demócrata? Ninguno. ¿Hay algún problema con que el New York Times no informe sobre las actividades del candidato republicano, no le dé espacio y lo ignore? Todo. ¿Me explico? ¿Hay algún problema con que el periódico New York Times se declare demócrata y diga que el candidato demócrata es no republicano? No, porque es su posición como medio. ¿Hay algún problema en que el New York Times no saque una denuncia en primera plana del candidato demócrata de turno? Todo. ¿Me explico? ¿Sí? O sea, esa sería la respuesta sincera. La respuesta políticamente correcta es sí, todos tenemos que buscar la objetividad, no otras cosas. Todos tenemos que asumir qué cosas somos, qué nos gusta, qué no nos gusta, y poner eso al costado a la hora que tienes que hacer tus preguntas. Claro, pero para reforzar eso quisiera decirle que también un medio puede estar representado con una afinidad política, ¿verdad? Sí. Pero no el 80%, si el medio tiene el 80% de la prensa nacional, mejor dicho, por el comercio, dices. Por el comercio, por el RPP. Mira, a ver, a mí por ejemplo me da risa porque me dicen por RPP, ahí tienes un ejemplo, por el comercio, por RPP. A ver. Por todo el comercio, no, te trabaja en medio, me parece genial, no tengo ningún problema con eso. Estoy haciendo una pregunta. Pero incluso por eso, si rajara tampoco me parecería mal, a eso voy, ¿no? Pero veamos lo siguiente. En RPP, ¿quiénes son los periodistas? Raúl Vargas. ¿Yo qué soy? ¿Yo soy aprista? Pregúntale a los apristas si soy aprista, van a decir que no. De ninguna manera. Pregúntale a Aurelio Pastor. Ahí tenemos un ejemplo, Aurelio Pastor. Yo no soy aprista. Considero que Aurelio Pastor tiene mucho que contestar por el actitud. ¿Qué pasa cuando me doy cuenta, porque consulto 4 abogados distintos, que su sentencia sobre este hecho que se fue preso no tiene ni pie ni cabeza? ¿Cuál es su chamba? Decir que su sentencia es injusta. ¿Eso hace que yo vaya a votar por Aurelio Pastor? ¿Eso me hace aprista? No, eso me hace periodista. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ejemplo, cuando me preguntan, pregúntale a qué cosa pasó con su mamá. No. Porque no le voy a preguntar a nadie qué le pasó con su mamá, porque ese no es un tema cantidad, es un tema personal. Y porque además me consta que Keiko nunca ha hablado públicamente mal de su madre. Sin embargo, su mamá no necesariamente ha hablado bien de ella. Y porque además yo, como mamá, considero que si una mamá se va de su casa y 4 de sus hijos no salen de corriente tras de ella, algo pasaba con sus amigos que probablemente por decoro esa familia no contó. Entonces, ¿por qué no pregunto? Porque a mí me parece relevante. Le pregunto sobre esterilizaciones forzadas 150 veces. Sobre cómo pagó sus estudios 290 veces. Sobre su mamá, no. ¿Por qué? Porque ahí, por ejemplo, considero que no me voy a trepar en el tren que todos odiamos a Keiko y vamos a festejar por cualquier cosa. ¿No? Claro, continúo porque... Sí, por favor. Ahora, si te refieres a la concentración de medios, y yo no te contesté. Ay, yo ya no sé. Mira, creo que en el Perú no se puede hablar del 80% de los medios tienen una posición, porque los medios de comunicación son mucho más que 3 periódicos y un canal de televisión. Están las redes sociales, están los medios regionales. Vamos, ¿cuántos de acá vienen de provincias? ¿El comercio es el diario más importante? No. ¿El canal 4 es el canal más importante? No. ¿Qué cosa consumen? ¿Medios? Regionales. ¿Y hay un chorro de medios regionales? Sí. ¿Como las posiciones políticas más diversas? Sí. Entonces, yo escribo en el comercio. ¿Yo estoy concentrada y a mí me pagan por hablar mal de García? No. A mí, el ridículo de la gente es tal que yo un día defendí a Susana Villarán porque me parecía que había que defenderla. 3 años después, la critiqué porque me pareció que su candidatura era una ridiculez en alguien que había dicho que no postulara además. Me parecía que tenía que terminar una reforma de transporte con calma y no ponerse a postular en una elección que iba a perder de todas maneras. Y, lo que pasa es que le pagan para escribir en contra de Susana Villarán. ¿Cómo es? Hace 3 años cuando escribí a favor también me pagaba. Pues con un verso esquizofrénico que te paga 2 veces para que, ¿no? Te paga para que hagas una cosa y después te paga para que hagas lo contrario. No, me pagan por escribir, después me opino lo que escribo, le da lo mismo, nunca me han cambiado una coma de lo que escribo, nunca me han sugerido, ¿no? Claro, ¿por qué la pregunta que le hice? Porque se ha visto en el último caso, en los últimos meses, todo sobre Nadine Heredia, todos los días portadas, todos los días comunicación, todo.
Pero el caso de, perdón, pero Alan García, cuando salió de la tendencia, que lo dejaba todo totalmente con la partida aprista, pero perdón, déjame terminar. Sí. En las portadas de diarios, no salió nada, en las televisiones, en las redes de comunicación y en los medios de comunicación, prácticamente se tocó al último eso como un tema así, pero... O sea, pero el caso de Joveta sí, Toledo, sí, el Joveta sí le dan duro, el cambio, sí, no, tiene... El Tribunal Constitucional no puede hacer eso, ¿entiendes? Yo te diría dos cosas. Yo te apuesto, Luchifa, a que hacemos un análisis de cuáles fueron los titulares que abrieron los periódicos esos días, cuánta cobertura se le dio al tema de García. Vas a descubrir que se le dio mucho más cobertura. Yo tengo un programa todas las noches que realiza las 5 noticias más importantes del día. 2 o 3 días, la noticia abrió. La más importante del día fue la enjuagada que le metieron a García con el caso de sus denuncias de poder judicial. ¿Por qué creen que no se nota? ¿Qué me puede decir? ¿Quién está en el poder hoy? ¿Alan o Nadine? Nadie. Si Nadine se tropieza con las escaleras, todos vamos a volver a mirar. Si Alan se tropieza, seguro que también, pero menos. Entonces, el problema no es lo que los medios... ¿Saben qué cosas hacen los medios? Ponen en la agenda de primera plana lo que les interesa a la gente. Nadine es todo el mundo le pregunta a mirar. ¿Qué cosa ha hecho Nadine para llegar ahí? Esa es una pregunta del millón. ¿Por qué vende todo lo que hace? Porque se expuso, porque ella es la protagonista de este gobierno. Ya ves, piña. Ahora todo el mundo está sobre ella. Yo creo que hay algo todo contra Nadine, creo que también. Los medios porque ven, las noticias de Nadine ven. Cada vez que Panorama saca cuántas carteras compró Nadine, huele a su rating, ¿no? Ven. Y segundo, porque los partidos políticos contrarios descubrieron, le pegas a Nadine, bajo llanta, le pegas a Nadine, bajo llanta, le pegas a Nadine, bajo llanta. Nadine, piñata. Así funciona, es horrible, no me parece bien, pero esa es la dinámica que no manejamos ni nosotros, ni ustedes, ni los partidos, ni todos. Manejamos, es un tema social, bien difícil. Bien difícil, lo que no quiere decir que lo haga justo, pero tampoco quiere decir que somos una suerte como graciosos, viendo cómo vamos a pasear a nadie. No. Nada más dejarnos, nada más dejarnos. Sí. Obviamente, como lo recalcaste, se está haciendo para mostrar por la nariz, ¿cierto? Pero hay otros problemas, digamos los sociales, los problemas de minería, petróleo, actos muy injustos o decisiones tontas, podríamos decirlo, que toma el gobierno y al menos nos perjudica. A veces esa información es escasa, no se muestra o se digamos por jerarquía, o como dicen el interés. Yo creo que no hay información escasa en el mundo hoy. Hay la información a la que le prestamos y la información a la que no le prestamos atención, ¿no? Yo particularmente creo que en el RPT donde trabajo, y por eso trabajo en señal abierta, aunque he tenido ofertas donde me pagan el doble, porque justamente planteas una agenda informativa más seria, ¿no? Ahora, obviamente, yo les pongo un ejemplo, porque alguien me dice, bueno, pero el cable ya, Canal 7. ¿Ustedes ven Canal 7? ¡Vean! Tienen programas buenísimos. Hay tanta desinformación. Canal 7 llega a menos hogares que Canal 5. No llega a menos hogares que Canal 5. Llega a más hogares que Canal 5. Lo único que llega a todo el Perú es la Chela y Canal 7. Nada más. Y RPP. La punta del cerro, la Chela y RPP que la Chela. Las únicas tres. Si hay teta. Así que no es que no. Yo reconozco, hay una agenda importante a la que no se le presta atención. Pero creo que es un tema de equilibrio, de educación, de plantear contenidos más interesantes. Creo que se hace, pero también creo que tiene que haber, ustedes son un poco los que van a cambiar esa agenda. Cuando los jóvenes quieren poner un tema de agenda, lo ponen. Y este año, este gobierno lo demostraron. Los medios no le han dado ninguna pelota a la discutir. Es más, estábamos todos convencidos de que ustedes querían trabajar con las peores condiciones. Mi generación trabajó peor que ustedes, entonces les parecía como todos los periodistas somos como 40 para arriba, nos parecía más normal, que se quejan, claro. Nosotros éramos una generación que si nos daban noche ya nos pagaban con un té y la práctica nos parecía bien. Claro, después nos dimos cuenta que era otro Perú. ¿Quién puso la ley cultura en la agenda? ¿Ustedes? No nosotros. Pero hace un momento nos dijo que no teníamos que dejar de preguntar
Sí. y que ese diseño, y además que sabiendo que hay penalistas que pagan por dar entrevistas, podría darnos un foco de luces sobre el caso de Milagros Leiva, en el cual, porque ella le paga una entrevista al señor Belaúnde del Ocho, es separada, o ella misma, por un tema de coacción, termina renunciando a... Partamos de un punto importante, que se haga, que se pague por las entrevistas, no creo que es lo peor que puede hacer un periodista en su vida, es recibir un sol por información. Les explico por qué. No porque te apetece, no te apetece. Cuando tú ves algo en televisión, tú asumes que está ahí porque es importante. Porque el periodista, cuyo trabajo, o cualquiera puede ser periodista por eso, o sea, no una cámara, un teléfono no te hace periodista. El periodista ha estudiado, se ha capacitado, ha trabajado para discernir lo que es relevante. Hay una propuesta informativa. Si yo ¿qué cosa viene pagado? La publicidad. ¿Por qué cambias tú de canal cuando te da publicidad? Porque te están vendiendo algo, ¿sí o no? Yo te estoy vendiendo algo, no necesariamente, te estoy ofreciendo. Entonces, si yo te estoy ofreciendo algo, porque con la máscara, el que es importante, pero en el fondo está tapado como la publicidad del comercial, te estoy engañando. Entonces, estás rompiendo ese trato de confianza que existe entre el medio de la comunicación y el televidente. Entonces, partamos del principio que no se paga, yo jamás en mi vida he recibido un sol por nada, ni por a favor, ni por en contra, ni por nada. No me da risa porque hay periodistas que creen que yo recibo plata, pero es porque creo en esa causa. Y que te paga un día por la causa que consideras justa, le pagará a otro por la causa que consideras injusta. O sea, por eso no se tranza con... Tú como periodista recibes tu sueldo, tú al final no recibes nada. ¿Okay? Milagros Leiva se equivocó, yo le tengo mucho precio, le pongo hace muchos años, pero todo lo que hizo está mal y al medio no le quedaba nada más que estar. Nada más. Entonces a mí me preguntan, pero la información, mira, incluso yo considero que tú puedes dar una cantidad de plata si la información que vas a dar, y además lo tienes que hacer explícito, si la información que vas a dar revela un crimen o un acto de corrupción espantoso, como el caso de los Montesinos. ¿Me explico? Porque el valor de informar está por encima de eso que tienes que hacer que no te sirve. Pero tienes que informar, y además no lo haces tú, lo hace el medio. Y además el medio tiene que decir, hemos conseguido esta información, hemos tenido que pagarle a tal persona para la información. Milagros no le dijo el medio, cobró porque aparentemente llevó plata a una persona que era prófuga, se equivocó de la A a la Z, y a mí me da mucha pena, y lo único que puedo decir es que yo no digo nada en contra de ella como periodista, porque creo que una equivocación no malogra toda la historia periodística, y si alguien está pagando duramente y con creces errores, o sea, que ya venir a juzgar si hizo bien, hizo mal, ¿sabes? Perder su chamba y nada, le va a costar mucho trabajo regresar. Yo estoy seguro que va a regresar aprendiendo y siendo mejor periodista. Sí. Me quedó un poco la duda de lo que dices de que cuando pasan los comerciales, como que te toca cambiar porque lo que te da el periodista no es algo que te quiera vender. Sin embargo, de otros periodistas he escuchado lo contrario, ¿no? Que ellos lo que buscan es un producto que compre y consuma en la población, por eso que le dan cosas que sí les interesa. Eso yo escucharía del productor de estos de verdad, no un productor periodístico. Yo no puedo hacer o sea, yo creo que eso, y tienes razón, hay gente que cree que la noticia es una mercancía que hay que vender con el mismo entusiasmo que vendes una Coca-Cola. Yo no creo. ¿Por qué? Porque entonces empiezas a poner, ay, mira, pusiste la nota del perrito y hicimos 18 puntos de rating, 18 notas del perrito, y ahí no te Claro, eso es lo que está ocurriendo. ¿No? Claro. Estamos viendo, por lo menos en el espacio web de noticias del comercio, de otras cosas así de este tipo, ¿no? Incluso... Ya, pero yo soy de la idea que tú no le puedes reclamar, tú no le puedes pedir al medio de comunicación. A ver, ¿qué cosa considero yo que tú puedes reclamar? Tú puedes reclamar variedad de información. Tú no puedes decir, yo solo quiero que me pasen la BBC, porque además es hipócrita. Es hipócrita. O sea, la gente, ¿cuáles son los videos más vistos en YouTube? ¿Cómo se destruye el planeta? Documental de, no, el baile tocó, probablemente. Así es la vida, ¿no? Entonces, el problema no es que una web como la del comercio te ponga, bueno, niña de 3 cabezas nació la India, no, ese no es el problema. El problema es que solo haya esa oferta informativa. Hoy día en el Perú tenemos un problema serio. Tenemos RPP, Canal N, Willax TV, ATV+, no me olvido de alguno, por lo menos 4 canales solo de noticias. La información es escasa en la web, en el cable,
No, puedo informarme muy bien de lo que pasó en el Congreso, de lo que pasó aquí, de lo que pasó allá. Sí. En la señal abierta. ¿Qué pasa si yo veo un noticiero de señal abierta? ¿De qué me entero? Del asesinato, de la violación del perrito, del asesinato, de la violación del perrito, del asesinato, de la violación del perrito. ¿Estamos? Entonces, por eso digo, Canal 7 a mí me parece que ha terminado siendo una labor importantísima, porque yo, la vez pasada me quedé sin cable, me quedé con señal abierta como loca. No puede ser, o sea, me sé perfectamente cuántas mujeres han muerto, ¿no? Asesinadas, a cuántos perritos han ahorcado, no sé nada de lo que está pasando más allá de eso, hasta que te estacionas, ¿no? Está bien, esa es la labor que tiene que cumplir un canal del Estado, y está mal que los canales de señal abierta no ofrezcan variedad. El problema no es que haya un programa amarillo, el problema es que solo haya programas, porque entonces te cortan tu posibilidad de elegir. ¿Ese problema lo tienes en la web? No. ¿Ese problema lo tienes en la prensa escrita? No, porque no todos los diarios son machuchis. Entonces, ¿no? Incluso puedes comprar el diario que es más afín a tu tendencia política y no comprar el que no te gusta. Tienes, ¿vale? Aunque se habla de la concentración, yo sí creo que tienes, ¿vale? Yo creo que en la televisión de señal abierta está tomada por la lectura del resto. Sí, porque de hecho todavía la televisión tiene mayor influencia que otros medios. Ay, es que no sé qué tal. Yo creo que las redes sociales están empezando a crear un nivel de influencia mucho más sólido que la televisión. Repito, cuando a mí me dicen, no, las redes sociales no influyen, miren cuántas noticias, hasta las amarillas, salen de redes sociales. Y no solo eso, sino que las que salen de redes sociales son las que más impacto tienen. ¿Cuál ha sido la noticia más brutal de la última semana? En términos de agresión. ¿De dónde sale el video? ¿Okay? Así que no escatimen el poder que tienen las redes sociales, que construyen un tipo de opinión sobre la base literal de lo que la gente quiere levantar y no sobre lo que el productor en lo que sigue cabeza cree que es importante. Fari, si bien es cierto, tú mencionas que el medio de comunicación no necesariamente te impone una noticia, sino más bien es el periodista el que da su manifestación de acuerdo a lo que siente, ¿no? Pero específicamente, ¿cómo consideras lo de la concentración de medios? ¿No? ¿Cuál es tu posición? ¿Crees que está mal? ¿Está bien? Mira, no encuentro concentración de medios en el sentido de que creo que la gente tiene posibilidades de elegir. Creo que le están dando al comercio mucho más posibilidades de influencia de la que tiene. De hecho, ¿cuál es el diario más vendido en Perú? ¿Saben ustedes? Le triplica, cuadriplica la pero que está relacionado con el comercio. Por favor, señores, ¿cuánto parece el Trome Comercio? No, ese es el mito. Trajo el comercio 7 años de vida. No sé ni dónde queda la oficina del Trome. ¿Ah? Es que de verdad que los medios son serios, y eso pasa más en prensa escrita que en televisión, si lo digo sinceramente, los medios de comunicación serios, deja trabajar en el periodista. ¿Por qué creen que, ustedes creen que alguien le va a decir a la gente del Trome lo que debe poner en primera plana? ¿Usted cree? No se lo van a decir. ¿Por qué no se lo van a decir? A ver, ¿quién cree? ¿Quién me dice a mí por qué no se lo van a decir? La decisión de la señora Miro Quesada, que está mirando desde su jardín el golpe de San Isidro, sobre qué ir en el Trome es relevante para el 90% de los peruanos. ¿Quién sabe qué debe ir en la portada del Trome? El director del Trome. ¿Qué cosa ha hecho el director del Trome con su periódico? ¿En qué lo ha convertido? No, y amarillo ni es chicha, curiosamente. En el diario más vendido de Perú. Alguien le tiene que dar lecciones de lo que tiene que poner en su portada y en el. Pero algo influye, ¿no? Porque... Sí, ¿el dueño dices tú? No, el dueño influye porque, o sea, no vas a comparar el comercio con el Trome porque el comercio es algo político, y aparte está más caro, el Trome porque es leído, porque es más comprado, también porque tiene un precio de 50 céntimos. No, que también viene varios... ¿Cuántos diarios de 50 céntimos hay en el mercado? Sí. ¿Cuántos venden como el Trome? Ninguno. No es un beneficio. La Chuchi, Perú 21, el popular. Pues, ¿por qué la gente no te compra? Patricia, queda claro lo que tú manifiestas, ¿no? Que nadie te impone, ¿no? Que es obviamente... Pero por favor, de verdad, chicos, de verdad, hay muchos mitos atados al trabajo periodístico. Yo no les voy a decir que yo he trabajado en un medio, para que tengan una idea, del cual renuncié, en provincias, en Trujillo, para ser exactos. ¿Saben cuál era la indicación de un medio en provincias, en Trujillo, el diario más importante de Trujillo? ¿Saben cuál fue la indicación del dueño a los 4 meses que llegué? Llegó Alan García.
en Trujillo, en provincias, y cualquier diferenciación. No pones a la García Portada prohibido. Ya. Más allá que yo lo quiera, no lo quiera, me gusta, cosa que por cierto no me gusta. ¿Sí? Si soy director de periódico en Trujillo, ¿a quién tengo que poner en portada? ¡Ay, Matías! ¡No puedo poner a nadie más! Que además hay que llevar visita. Lo tienes que poner. ¿Qué pasa si no lo pongo? No vendo, exactamente. Y la señora que hoy día, atarantada, porque no le gusta Alan, porque tiene un periódico en provincias, en Trujillo, que no le gusta Alan, me dice, no pongas a Alan García, el día que empiece a perder plata, ¿quién va a votar? Entonces, no solo es porque tengo que vender periódicos y porque es mi chamba, sino porque cuál era la noticia del día Trujillo, cuál era la noticia del día Trujillo. Llegó Alan, esa era la noticia. Entonces, es la única vez en mi vida que un dueño, ese era un diario, se llama una chácara, no, fue la única vez que un dueño me llamó por teléfono a darme una invitación. Fue la única vez que le dije, señora, que me renuncie en su mesa en las próximas 24 horas. Porque si no pongo a la versión portada en un periódico en Trujillo, entonces se queda bajada. Poner a la versión portada quiere decir que, ay, llegó Ana, qué maravilla. No, lo puedes criticar, no tienes que poner. Entonces, no se enfrasquen en esta teoría de que los medios de comunicación son 4 viejitos que nos dicen a 10.000 periodistas que no es lo que tenemos que hacer. No es así. No es así. De verdad, por lo menos no lo es para mí, nunca en mi vida lo ha sido para mí. Yo puedo ser una periodista particular que a la cual nadie le dice nada porque sabe que va a mandar todo el mundo al cacho, puede ser. Pero no creo que la mayoría de personas que conozco trabajan como yo. Trabajan como yo. Creo que la prensa es totalmente impoluta y que todos trabajamos hiper independientemente. No, tampoco tanto. Tampoco tanto. ¿Okay? Pero es una lucha de poderes entre la independencia del periodista y el periodismo del medio. Que existe desde que el periodismo existe. Creo. Quiero tomar una pregunta, un poco entendido tu idea sobre la diversidad de elección que tiene. Que creo que no es compleja, ¿no? Creo que no es compleja. Sí, y creo que no está dada por un tema de política, sino por un tema... En máximo, de la variedad que puedas tú elegir para sapear y decir, bueno, o sea, pongámoslo a un lado como un consumidor, porque al final eres un consumidor. Entonces, porque ve un producto, sería pues, yo creo que la relación periodista público no es la del consumidor. Yo creo que sí, porque, a ver, si analizamos, yo veo Cuarto Poder o veo otro programa porque analizo y pienso que quizás me dé más información que otro, ¿no? Pero uno como un producto, actualmente cuando uno va a elegir un producto, se va a la tendencia del consumidor razonable. Alguien que hace una diferenciación del producto que es muy malo, atrás del producto le dice, oye, ¿sabes qué? Esto te va a dar cáncer, esto no te va a dar cáncer, está bueno, ¿no? Se puede diferenciar. Pero cuando tú dices tengo diversidad, pero no necesariamente mucha diversidad es buena, ¿no? Hay algunos temas que son muy buenos, buenos reporteros, buenos productos que se verán, pero hay otros que no. Entonces no necesariamente todos tienen la calidad de liquidar, es decir, este producto me está diciendo la verdad. Te pongo algo muy... Pero ¿cómo es en tu calidad de consumidor responsable? ¿Cuántas comidas chatarra hay en el mundo? ¿Cuántas? Júrame que no te has comido una vez no, de hecho que sí, pero, allá. Entonces, pero tienes derecho a ser irresponsable. Si me como 10 años de eso me va a dar cáncer. ¿Tienes derecho a ser irresponsable? ¿Por qué vendemos cigarrillos? ¿Tenemos derecho a ser responsables? Sí. ¿Tenemos derecho a envenenarnos? Claro. Si solo vendiéramos comida chatarra, ¿estaría bien? No. ¿Por qué se protege a los niños de la comida chatarra? Por lo mismo que pones un horario profesor. Porque el niño no es responsable de eso. Entonces, señores, de verdad, son jóvenes. La restricción, y reprimir la oferta no sirve de nada. De nada. La oferta y la comunicación es lo que es. La gente consume lo que le provoca, pero tiene que poder elegir. Y si no le das opción de elegir lo bueno, lo malo, lo rico, lo feo, lo chatarra, lo no chatarra, entonces lo estás tratando como si tú decidieras sobre él lo que es bueno y lo que es malo. No es así. Yo creo que somos seres humanos libres, que tenemos el derecho incluso a equivocarnos, incluso fumarnos de cajetilla de cigarro al día y morirnos. Prefiero eso a que prohíban el cigarro, tener gente fumando escondidas y que se vuelva así. Es una analogía que no comporto mucho porque es una no, tenemos que estar de acuerdo con el tema de Brasil, entonces todos tengan sexo y la mitad tiene sida.
tampoco es así. ¿Tú crees que prohibiendo de tener sexo van a dejar de tener sexo? No, pero ahí hay el Estado lo que hizo es, oye, la gente se me está muriendo, hay que hacer una prevención sexual, tú cuando ya se oye, protégete, toma preservativos, cuídate. Entonces es una forma en la cual el Estado cuida a su gente, ¿no? No. El Estado, ¿qué cosa te pone? La posibilidad de que te pongas el condón, no te pone el condón, mi amor. No te lo pone. Existe algo que te puede cuidar. Exactamente. Para eso está la programación. Por eso es que creo que lo que tú tienes que lo que tienes que promover es la libertad de elección. Y tienes que recomendar, por supuesto. Tú puedes decir, esto es recomendable, esto es mejor para ti. No te puedo obligar. Entonces, tu ejemplo es buenísimo porque pone en evidencia una cosa. El Estado tiene que ponerse en el lugar de asegurar que la oferta segura esté. Y que la oferta segura esté al alcance de todos. Esa es la labor que tiene el Estado. No de prohibir la insegura. Porque entonces, si tú dices, perfecto, cuando toca todo el mundo, prohíbe a las prostitutas, ¿no? Y al primero que tenga sexo sin condón, lo meto preso. Vamos, es posible, un mundo, no sé, raro, eso podría pasar. ¿Qué creen que pasaría? Cuádruple de prostitución, ¿no? Club privado de gente que tira su condón, entonces la contra del Estado que tiene que ser todo al revés. Todo al revés. La vida ha demostrado, la humanidad ha demostrado que, vamos, ¿cómo empieza la historia de la humanidad según el de la Biblia? No te comas la manzana, guacatán la comiste. ¿No? Sí, tú no tienes que lo que quieres, solamente le das un poco la manzana, ¿no? Entonces, no es así. Yo creo que incluso ustedes que van pequeños a partir, y eso es una opinión personal, hay gente que no cree en eso, pero yo creo que la sociedad es más, finalmente, ¿qué cosas estamos viendo en el mundo? Las sociedades más restrictivas, las más fundamentalistas, las que basan su vida sobre la base de la prohibición, son las que se han convertido en símbolo de retraso, de atraso, ¿no? Entonces, a mí me parece, ¿hay que prohibir a las mujeres que usen burka? No. ¿Hay que prohibirles que usen burka? No, simplemente no hay que obligarlas. Que la que quiere, se la ponga, y que la que quiere, se la saque. Ese es el estado ideal. No decidir desde fuera que taparse la cara está mal. ¿Me explico? Ni decidir desde dentro que no puedes ir con la cabeza destapada. La vida de las mujeres, probablemente somos más sensibles, está plagada de restricciones tomadas desde la región y desde el Estado para restringir nuestras libertades, mucho más que de los hombres. Mucho más que la de los hombres. Entonces, yo particularmente soy hipersensible a las prohibiciones. O sea, sí considero los límites. Sí, el horario de protección menor es necesario, sí. Sobre los niños hay que tener reglas particulares, sí. ¿No? Hay cosas que son delitos, indudablemente hay una libertad posible. Sobre lo demás, ¿no? Y sí creo que lo que pasa con los medios de comunicación del Perú es, no hay que reprimir la oferta pobre y mala, pero hay que fomentar la oferta buena. Eso sí creo, ¿no? En eso creo firmemente, sí creo que hay una labor enorme para hacer, ¿no? Patricia, tú estás a favor de las libertades y en contra obviamente de la exposición, pero un monopolio no se asemeja a una imposición. Sí, lo que está pasando con la AFP, por ejemplo, sí, creo que clarísimamente, a ver, ¿por qué el sistema de AFP da tanta cosa? ¿Cuántas posibilidades de elegir tienes sobre lo que puedes hacer o no puedes hacer con tu plata? ¿De quién es la plata? ¿Por qué no funciona el sistema? Porque genera rabia, o sea, al punto que quieres votar por el candidato que se lo huele, ¿no? Lo cual es una responsabilidad, porque te han impuesto algo sobre lo que deberías tener mayor capacidad de decisión. Entonces, creo que hay monopolio, lo siento, yo miro mi posibilidad de elegir, los periódicos que llegan a mi casa, los que yo compro, los canales que están en la televisión, y no creo que haya concentración en ellos. Creo que hay concentración en otros lugares, ¿no? Creo. De repente me equivoco, como yo pienso un montón de periodistas, ¿no? Soy muy amigo sobre Palacio que sí cree que hay concentración también, yo no creo. Es una discusión que me tengo 40 veces, ¿no? Nada más, ¿no? Creo que lo que hay en base a concentración es pobreza de oferta, que no tiene que ver con la concentración. Pero ¿cómo tener, claro, y el Estado tiene que dar una alternativa? Claro, el Estado ¿cómo hace para...? Pero la hace en Canal 7, y no, yo creo que el Estado tiene que... Ahí sí no sé. No te voy a ignorar que tengas el Estado. No te voy a ignorar. Claro, pero justo tú das el ejemplo de que el Estado tiene una alternativa, ¿no? Bueno, no puede imponer. No puede imponer. Pero por eso yo creo que los medios del Estado, no del gobierno, son fundamentales. Y sí creo que la labor que hace Canal 7 no la hace el peruano. Pero sí, Y lo tiene que hacer. ¿cómo se puede dar algo a elegir si todos los supuestamente, hablando entre comillas del monopolio, sacas siempre los mismos titulares, siempre todo? Mejor tener cómo puedes...
más una percepción que una realidad. Yo creo que hay oferta para todo y creo que estamos dándole ese poder a alguien que no lo tiene. De verdad creo. De verdad creo. Yo creo que la famosa conservación de medios no logró que ganara Keiko, así que ya está, ya. Acabó la historia. O sea, ahí tienen la mejor prueba. No logró que ganara Keiko. Pero en la actualidad está visto que la prensa como el cuarto poder. Mira que yo no me creo nada poderosa. Es opinión, para ustedes, no sé. Pero sí creo que hay mucho por hacer. O sea, no crees que estoy contenta con las cosas como están. No, en eso sí que no. Creo que hay muchísimo por hacer. Pero creo que depende también del reclamo de la oferta. Y creo que ahí hay un trabajo que hacer desde todos los que están afectados. Y convencer a las personas que no se pueden conformar con esa pobreza de oferta que tienen ahorita, ¿no? Creo que esa es. Y aquí entre nosotros, tienes el Diario de la República ahí. El Diario de la República a mí me parece una excelente alternativa. ¿Sabes por qué el Diario de la República no le gana el comercio? Porque trabajan. Porque hay un montón de periodistas talentosos que se han quedado estancados en una manera de hacer periodismo de hace más de un siglo. Porque la única vez que trabajé en el Diario de la República tuve que salir desfavorida porque no te podías poner de acuerdo en nada con nadie. Quiero muchísimo la gente de trabajar en la República, me parece gente de primera. Estoy más de acuerdo con la línea de la República que la del comercio en la que Hay más variedad. Cuando he leído, República hay más variedad que tampoco, ¿no? Tampoco. O sea, he leído, me da más variedad. Te da un punto de vista distinto que es lo importante, ¿no? Pero claro, para la República también todo lo que se me diga está bien, bacán. Me parece importante que esté eso, ¿no? No que esté bien, sino que... Es algo bien, pero es lo que hay también, ¿no? Ya, chicos, me tengo que ir, una pregunta más. Mi hijo que ¿Usted como periodista qué tanta información maneja sobre el conflicto de Siria y Gaza? Yo no soy periodista internacional y manejo lo que maneja periodista informado que tiene que dar información sobre el tema. Creo que los temas, los periodistas no tenemos que saberlo todo, ni siquiera tenemos que manejar tanta información, tenemos que saber hacer preguntas, básicamente, ¿no? Ahora, no hay tanta gente que maneje tanta información sobre el conflicto entre Siria y Gaza, ¿no? Lo mencionar es hacer información en ciertos puntos, ¿no? Como en este caso. Ahí sí que, a ver, es que yo de verdad los alucino, ustedes parecen más viejos que yo. En este instante, quien quiere informarse sobre Siria y Francia, ¿qué cosa tiene que ver? ¿Cuánta información hay en la red sobre Siria y Francia? Si hablas francés, ¿cuánta información hay sobre Siria y Francia? Mucho más. Si hablas inglés, ¿cuánta información hay sobre Siria y Francia? Si alguien quiere saber de Siria y Francia hoy, ¿no se lo puede pedir? ¿Mi escasez de conocimiento puede repercutir en ustedes? Solo no se quejen, porque tienen todo en sus manos. Yo no tuve esa oportunidad, yo no tuve. Yo tenía que escuchar lo que Martina Morosini decía, punto final, no había más. De verdad, no había más. ¿No? Ahí sí que nosotros somos una víctima de los medios de comunicación, ustedes no lo son. Entonces no nos confieran un poder que no tenemos, hagan valer el suyo. Las cosas cambian cuando la gente se empodera y se da cuenta del poder que tiene. No cuando anda quejándose de cosas que no existen. A mí me dicen, ¿por qué el periodismo no se ocupa del terrorismo y de la comisión de la verdad? Ahí está toda la información, el informe completo, la exposición en el Banco de la Nación, los casos, los testimonios. Si en este momento alguien quiere saber qué pasó en la época del terrorismo en el Perú, tiene que hacer clic. Punto. Yo tenía que esperar que un fotógrafo estuviera en la zona y se hiciera una foto, la revelara, la mandara por no sé qué, por fax, llegara, la publicara en un periódico. Patricia, ¿qué opinión tienes sobre una tentativa alianza entre el PPC y el Partido Socialista? No entiendo quién gana. Lo único que entiendo es que no entiendo quién gana. O sea, me parece un pierde-pierde para todo el mundo, ¿no? No se parecen, no tienen funciones comunes. Alan se va a comer con zapatos a quien sea que le ponga al costado, de todas maneras Lourdes Flores se va a convertir en más o menos la que corta el salame de Alan. Bueno, no entiendo quién gana. No me parece una alianza para nada beneficiosa para nadie, ¿no? Es como la unión de los dinosaurios. ¿Para crecer las alianzas o crees que definitivamente no va a ser? No, creo que los partidos políticos deberían hacer un esfuerzo por mantenerse solos y creo que el PPC además tiene este complejo de pequeño cuando es grande, ¿no? El APRA no tiene un complejo. El APRA es una alianza para anular enemigos, me parece que no se lo facilita. Sí, ese es un juego político interesante. Así que no encuentro ahí ninguna lógica, ¿no? Creo que el Lourdes Flores siempre mete la pata de Es que lo uno creo que quiere estar en el poder para ver lugar. Pero acomodar el lugar es el problema. Hay que estar en el poder como debe ser, ¿no?
Es por eso que... Mira, chicos, esta no era una conferencia sobre periodismo, no es difícil, no es fácil hacer el trabajo que yo hago. Si ustedes creen que es difícil estar en su casa, imagínense yo que tengo que soportar, no preguntas como las de ustedes que las valoro todas, sino que me atacan, me fastidian, no sé qué, como si yo fuera responsable de todo lo que sale en la tele. Creo que el Perú se merece mucha mejor información, mucha más calidad de información, y sí creo que no necesitan consumir la mediocridad que se les ofrece en los medios de comunicación y que en eso tienen un plus que no tenían otras generaciones. Ustedes, como nunca en la vida, eligen qué ver, qué consumir, qué es importante, qué les interesa, por quién votan, de verdad. Ese es el poder que ustedes tienen que no tenemos los medios de comunicación. No lo tenemos. O sea, esta etapa de las grandes corporaciones comunicativas, yo creo que se va a terminar muy rápido. Entonces empiecen a ejercer el poder de que más bien ustedes... Dale con la palabra monopolio. ¿Usted cree que los candidatos van a tomar más fuerza cuando hagan el debate, como pasó en Lima con Castañeda? No, mira, yo esta elección tiene una cosa particular, no tiene cupo. ¿Quién era el cupo de las últimas elecciones? De las dos últimas, Ollanta era eso es lo que los empresarios le temían, ¿no? Entonces corrió mucha plata para que no salga Ollanta. Las campañas sin plata son como impulsivas. Y ahora pregúntale a un empresario, ¿a quién le vas a apostar? Que gane a todos, o a nadie, ¿no? Les dan lo mismo si gana Alan, Keiko, PPK, Acuña o Torreón, les da lo mismo. Entonces, mientras eso pase, creo que va a ser una campaña así como Guachana, creo, ¿no? A menos que no se mañana Acuña salga porque quiere estar pasando, una de esas cosas que le ponen los pelos, pero en principio yo creo que se van a sacar los ojos de los candidatos, sí, para generar atención, pero no creo que sea una campaña con mucho puncho porque la gente está como en otra. Ahora me puedo equivocar. Y cansado de el menú es peor que el básico de la Universidad Católica. Sí. Perdón. La aburridad. Pero vamos, creo que la salsa la ponen ustedes, así que bienvenidos a la política. Espero algún día encontrarlos en RPP. Lo primero que te va a preguntar es qué opinas de la presentación de medios. Y nada, chicos, me están viendo bien, ha sido un placer.